Tenía prisa y no le faltaban, plural, porque tengo como mi sujeto a dos elementos, ni voluntad ni determinación. Recuerden que la conjunción ni también señala suma de información, pero de manera negativa. Recuerden que son tres de manera básica las conjunciones copulativas. Y, que es la más habitual, ni, que también suma información, pero a manera de negación o de manera negativa, Jenny, exacto, ¿no? O ¿vale? Esa sería la otra, que la ya sabemos que la usamos cuando no podemos usar la conjunción y por repetición de sonidos, ¿no? Entonces, este ni sigue siendo equivalente a un y, ¿no? Pero de forma negativa, les reitero. Entonces, estamos sumando información, por lo tanto, la respuesta para esta 10 sería F o C, ¿no? Cualquiera, bueno, digo, ahí dice F, pero pues idealmente sería la cuestión del inciso C, ¿no? Vale, vamos con la 11. ¿Cuál sería en este caso la que es correcta? Y también aprovecho para hacerles el comentario, ¿no? No sé si estén pensando en eso en este momento, pero lo ideal también sería cuando tengan que elegir una respuesta, son colectivos en singular. Perfecto, Hernández, efectivamente. Entonces, eso es lo que tendrían que observar, ¿no? Su compañera y varios de ustedes seguramente identificaron, aquí tengo colectivos, ¿no? Mi sujeto de mis distintos verbos en las distintas opciones de respuesta son colectivos. Recuerden que en eso consiste el examen, en identificar qué regla debo aplicar, ¿no? En identificar qué características existen en común entre las distintas opciones de respuesta, como en este caso, inciso A, gente, inciso B, familia, inciso C, coro, ¿no? Entonces, las tres opciones de respuesta están presentando un sustantivo colectivo. Y recuerden esa regla, ¿no? Si tenemos un sujeto que tiene como núcleo a un sustantivo colectivo, entonces toda la concordancia de esa oración, me refiero a las palabras variables, tendrán que ser en singular, ¿no? El verbo tendrá que ser en singular. eh, no, no, no. Ahorita vamos a comentar, ¿no? El verbo tendría que ser en singular. Si hay adjetivos, tendría que ser en singular. Si hubiera pronombres refiriendo a ese sustantivo, tendría que ser en singular. Entonces, A dice, exacto, la respuesta sería C, ¿no? Decía no, 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 porque por aquí algunos ponían que el inciso A, por ejemplo, o que B. A dice, esa misma gente prefieren que la estafen a sentirse defraudados. ¿Cuál es el sujeto de prefieren? Gente, ¿no? Gente sería el sujeto acá. Pero entonces, ¿qué pasa? Que gente es un colectivo, tiene forma singular, aunque pueda referir a un conjunto, aunque pueda referir a una pluralidad de alguna forma, finalmente la palabra gente es un singular, ¿no? No estoy diciendo gentes, que además sería incorrecto decir gentes, gramaticalmente hablando, pero esa es la historia, ¿no? Gente. Entonces, el verbo debería concordar en número y persona. La gente, como si habláramos de un ella. Entonces, debería decir, prefiere que la estafen a sentirse defraudados, ¿no? Entonces, ahí, por eso no podría ser ese inciso A. Y luego B, la misma situación. La familia de Roberto. El núcleo de ese sujeto es familia, un colectivo, que es un conjunto, pero igual debería ser la conjugación del verbo en singular. Recuerden esa regla, ¿no? Entonces vino a apoyarlo desde muy lejos. Por lo tanto, efectivamente, aquí sé la respuesta. El coro de niños cantores berlineses, recuerden lo que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, esto nada más se los comento brevemente porque estoy seguro que varios tienen como esta situación de confusión, digamos, ¿no? O que no tienen esto en consideración. El sujeto específicamente es este, el coro de niños cantores berlineses, ¿vale? Y luego tenemos nuestro verbo que dice ahí, se presentó, ¿va? Entonces recuerden que no necesariamente el verbo debe concordar con la palabra que viene antes, porque eso es algo que muchos de ustedes llegan a pensar. Piensan que la palabra que antecede al verbo es con la que se debería establecer la concordancia, pero no es así, ¿no? Porque dentro del sujeto pueden existir varias palabras, es una estructura, es un sintagma nominal, un grupo de palabras en este caso, y recuerden que hay que entonces identificar cuál es el núcleo del sujeto, cuál es la palabra importante aquí. Pues no es cantores, no es berlineses, no es niños, el núcleo es coro, ¿no? Nuestro núcleo es ahí coro específicamente, el colectivo, el singular. Y por lo tanto,
Es ese núcleo, la palabra coro, el que deberá concordar con el verbo presentó en este caso. Entonces, reitero, la concordancia del verbo no necesariamente es con la palabra que viene exactamente antes, ¿no? Porque si de ser así, pues sí lo diríamos en plural. Pero les reitero, el núcleo es coro, ¿va? Entonces, sé la respuesta correcta para esta 11. Y la última, la 12, ¿qué piensan? Entonces, ¿en qué regla deberían pensar aquí? A ver si alcanzan a identificarlo. ¿Qué tienen en común todas las opciones de respuesta? Tenemos mitad, cantidad, mayoría. ¿Cómo se llaman estas palabras? Cuantificadores, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, pienso en esa regla, ¿no? Si veo que todas mis opciones de respuesta tienen un sujeto con cuantificador, entonces nos enfocamos a esta regla de sujeto de cuantificador más preposición de más sustantivo plural, aunque a veces puede haber una variación de estructura donde en lugar de que haya un sustantivo plural, puede haber un sustantivo colectivo, como en el inciso C, ¿no? Que aquí hay no un sustantivo plural población, eso es colectivo, ¿vale? Entonces, vamos a ir revisando, ¿no? Justo empezando con el inciso C, dice, la mayoría de la población viven en la miseria y el abandono. Nuestro sujeto, ¿cuál es aquí? La mayoría de la población, ¿no? Y entonces, recuerden que técnicamente para esta forma podríamos elegir, digamos, ¿no? Elegir cuál queremos que sea el sujeto de la oración porque el cuantificador está introducido por determinante. Entonces, podría ser mayoría o podría ser población. Cualquiera de las dos cosas finalmente es un singular, ¿no? Y como es un singular, mayoría y población, entonces el verbo debería ser singular también. Efectivamente, debería decir vive. Vive en la miseria y el abandono, ¿vale? Entonces, porque observen, tenemos población, colectivo, mayoría, cuantificador singular. No hay un sustantivo plural como para que de pronto podamos intentar la conjugación del verbo en plural, ¿vale? B dice, cantidad de recuerdos bullen en mi cerebro. Nuestro cuantificador es cantidad. No tiene determinante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el verbo no tiene, perdón, no cuando el verbo, ¿qué pasa cuando el cuantificador no tiene determinante? ¿Cómo debe ser el verbo? Plural únicamente. Ahí ya no admite la forma singular, ¿no? Entonces ahí debería decir bullen, ¿no? Cantidad de recuerdos bullen en mi cerebro. Ya por descarte, diríamos entonces que la respuesta claramente es el inciso A, ¿no? Que en realidad la parte que nos interesa es específicamente de la coma en adelante, la mitad de los animales del zoológico, ¿no? Entonces tenemos mitad del cuantificador y el sustantivo plural, los animales. Aquí, como está introducido por determinante, el verbo está conjugado en singular, ¿no? Murió. Pero también efectivamente aceptaría la forma plural. O sea, también estaría bien si dijera murieron sorpresivamente y está bien así como dice murió, ¿vale? Cualquiera de las dos formas para este caso del verbo sí funciona. Miseria y abandono no puede funcionar como adjetivo, no porque no son palabras que usas para describir. Tú no dirías José es miseria y abandono. ¿Estás de acuerdo? Entonces, recuerda que los adjetivos calificativos son palabras que sirven o se usan para describir, ¿no? Específicamente. ¿Qué palabra sería equivalente a miseria y abandono, pero que sí sean adjetivos? Miserable, ¿no? O abandonado. Si dijera así, la mayoría de la población vive miserable y abandonada, ahí sí, definitivamente digo, de todos modos, aunque pudieran ser adjetivos calificativos, no hay que confundirnos, García, y todos los demás que puedan tener esta misma duda. De todos modos, aunque hubiera adjetivos calificativos después del verbo, ¿podría ir en plural el verbo? Pregunta para todos. No puedo de todos modos poner a este verbo viven en plural, aunque aquí dijera miserable o abandonado, por el colectivo, exacto, por este sustantivo colectivo. No tengo un sustantivo plural, ¿vale? Y entonces, como no tengo un sustantivo plural en el sujeto, no puedo conjugar el verbo en plural. Tengo mayoría y población y las dos cosas son singulares. Entonces, forzosamente, mi verbo tiene que ser singular, aunque después vinieran adjetivos calificativos. Pero bueno, en concreto, sobre tu pregunta, miseria y abandono son sustantivos. Por eso están introducidos por determinante. Recuerda, compañera, entonces que todo sustantivo estará introducido por determinante. La miseria, el abandono, ¿no? O sea que en la A puede ser murió o murieron. Exacto, Morales. Efectivamente, el inciso A
aceptaría cualquiera de las dos formas. Las dos serían correctas. Murió o murieron, efectivamente. ¿Vale? En la C, ¿por qué no puede ser plural? Por lo que acabo de decir Rodríguez, ¿no? Tenemos mayoría, es un singular, el cuantificador, y población es un colectivo, también un singular. Entonces no tengo de dónde sacar una forma plural del verbo, ¿no? Porque el verbo tendría que estar concordando o con mayoría o con población, y las dos cosas son singulares. Entonces, por lo tanto, el verbo también debe ser singular. ¿Me explicó? La 10, ¿cuál era la correcta? Dijimos que en la 10 es F o C, ¿no? La respuesta correcta. Tenía prisa y no le faltaban ni voluntad ni determinación. Esa es la respuesta correcta para la 10. Entonces, Rocha, en esta oración o en este ejercicio número 12, la regla que se usó es la de cuantificadores, ¿no? Revisa o recuerda esta regla de sujeto con cuantificador. Por eso decimos que la respuesta es el inciso A. Espero que haya quedado más o menos claro, ¿no? No, de todos modos, digo, o sea, sí estaría bien, ¿no? Acevedo, les pongo un ejemplo de algo que escribe uno de sus compañeros preguntando si estaría, si puede funcionar, ¿no? La mayoría de los fraccionamientos viven en la miseria y el abandono. Esta oración está bien, ¿sí? Sin ningún problema. Pero ojo, ¿eh? El verbo está en plural, no porque, les reitero, no porque miseria y abandono puedan ser o sean adjetivos calificativos. No, son sustantivos. Aquí también son sustantivos en esta forma, como está escrita esta oración. Está en plural el verbo simplemente porque tengo a mi cuantificador mayoría introducido por determinante, ¿no? Entonces, como tengo el cuantificador introducido por determinante, por eso sabemos que bien lo podemos decir en plural, viven así, pero también si lo pusiéramos así, este ejemplo específicamente también estaría bien, ¿no? La mayoría de los fraccionamientos vive en la miseria y el abandono, sería correcto, y con N igual, ¿no? Esa sería la cuestión con este ejemplito que se reelaboró por acá. Bueno, chicos, entonces terminamos con este ejercicio. Eh, ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que ya comentamos? Yo creo que para muchos de ustedes, para la gran mayoría de ustedes, lo que falta es estudiar, ¿no? Recuerden, no se va a quedar simplemente la respuesta o la regla en mí solo porque la escuché una vez, ¿no? No se va a quedar la regla en mí y las excepciones solo porque la pude aplicar una vez, ¿no? O porque la vi una vez en clases o porque la entendí en un primer momento. Se va a quedar la regla en mí porque la estoy estudiando recurrentemente, porque estoy buscando la manera de poner en uso la información que estoy planteándome. Entonces, incluso yo le sugeriría eso, ¿no? Una forma de recordar bien las reglitas es aplicarlas, ¿no? Entonces, ojalá que poco a poco, conforme vayamos avanzando en los temas, ustedes mismos cuando escriben un mensajito, cuando están haciendo alguna redacción de un trabajo de su escuela, porque sé que muchos de ustedes están a lo mejor en la prepa todavía, estén pensando en estos elementos, ¿no? Y vayan identificando estas estructuras como de, aquí tengo dos sustantivos, están relacionados por conjunción y le estoy poniendo un adjetivo después que quiero que refiera a ambos, entonces debería ser plural, ¿no? Masculino, femenino, dependiendo del género de mis sustantivos. Entonces, esa es la idea, chicos. Pues no pretendan simplemente poder responder de forma adecuada o de forma correcta porque ya lo vieron una vez, ¿no? Aquí la idea era que, por ejemplo, se hubieran puesto a estudiar las reglas que ya las tienen desde hace una semana disponibles en el grupo de Classroom y a lo mejor estas tres últimas preguntas tener mayor certeza de cómo responder, ¿no? Entonces, los invito a estar estudiando siempre. En la B, ¿por qué no sería la opción? ¿En la B de cuál, Paulina? ¿De cuál pregunta? Bueno, no hay ninguna otra cosa, ¿verdad? Con respecto a este tema o a este ejercicio de la última. Porque, a ver, Paulina, tú tienes un cuantificador que es cantidad, ¿no? Cantidad de recuerdos bulle en mi cerebro, dice la oración. Cantidad es tu cuantificador. Y te pregunto directamente, a ver si te acuerdas de la regla, ¿no? A ver si la tienes presente. Cuando el cuantificador, como en este caso cantidad, no está introducido por determinante,
cómo se conjuga el verbo. Eso es lo que te dice exactamente la regla, ¿no? Si tú recordaras la regla, sabrías exactamente por qué no aplica be. Exacto, en singular. Perdón, exacto, no. En singular, más bien esa sería la pregunta. ¿Se conjuga en singular? ¿Eso dice la regla? Tú puedes irte a las diapositivas que les compartí, checarlo, leerlo y nunca dice singular, ¿no? En plural, exacto, ¿vale? Entonces, por esa razón, Paulina, porque como no conoces la regla, no, entonces te das cuenta de que el verbo ahí bulle está en singular y por lo tanto no es correcto, ¿no? No es correcto que el verbo esté conjugado en singular porque cantidad, tu cuantificador, no tiene determinante. Entonces, lo que tienes que recordar es justo cuando el cuantificador no está introducido por determinante, como en ese ejemplo, como en ese caso, el verbo solo puede ser plural. No importa si hubiera adjetivos, no importa nada, simplemente el verbo debe ser plural, ¿no? Bullen, por eso no está bien, por eso no es opción correcta. ¿De qué es opción? Es opción, pero no es adecuada, no es correcta. Sí, de nada. Bueno, chicos, entonces terminamos con este ejercicio. Yo creo que no hay preguntas concretas. Les reitero, claramente lo que les falta a muchos de ustedes es estudiar y recordar la regla. Y con eso lo van a hacer, se los prometo. Les prometo que si ustedes estudian, porque sí al principio pueden entender la regla, ¿no? Al principio estoy seguro de que cuando se está revisando el tema, la mayoría de ustedes lo entiende. Pero como piensan que lo entendieron, pues ya, ¿no? Ahí quedó, porque sí lo entendí. Pero no, es importante les reitero que tengan la información presente y entonces es como lo logro estudiando. ¿Qué es bulle? Bulle como de bullir, ¿no? Como de hervir. Entonces, en este contexto específicamente, bullen se refiere a como que están ahí presentes, moviéndose tal vez en su cabeza. Haz de cuenta que están como burbujeando, digamos, ¿no? Las burbujas que se provocan por la temperatura, cuando el agua está hirviendo o un líquido está hirviendo. Entonces a eso se refiere con respecto a bullen en mi cerebro, ¿vale? No sobre este tema porque ya lo dejamos, ¿no? Por aquí me preguntan si ya no vamos a hacer más ejercicios de estos. Sobre este tema ya no, porque recuerden, tenemos varios otros que revisar. Entonces yo nada más les voy a poner por tema una serie de preguntas, una serie de ejercicios. Entonces ya terminamos concordancia, perdón. Estos fueron sus ejercicios. Adiós, ¿no? Vamos al siguiente tema, que justo vamos a empezar ahorita. Entonces les quito esto. Tienen que ir, a ver, entonces, creo que a lo mejor no se ha alcanzado a entender cómo funcionan los seminarios, ¿no? Tienen que ir así, ¿no? Con los seminarios es rápido, ¿no? Porque les reitero, no tenemos mucho, esta ya es nuestra tercera clase. Nuestra tercera clase y apenas estamos en el tercer tema, ¿no? Entonces, y nos faltan varios. Entonces, tenemos que ir apretando el tiempo, ¿no? Tenemos que ir apretando ahí el avance. Recuerden que la idea es que podamos revisar la información, la mayor cantidad de información que se pueda con respecto a los temas. Obviamente lo verán en sus clases, obviamente habrá otros seminarios, pero lo idóneo es que cada vez que se vaya revisando, vaya quedando más claro, seamos más dinámicos. En cada ocasión vamos a estar haciendo ejercicios, claro. Este, pero, ojo, ¿no? Pues es que para poder responder los ejercicios y para que tenga sentido las actividades, exacto, como dicen por acá, se supone que son como repasos más que nada, exacto, es más una especie de repaso que la idea de dar una clase con tal detenimiento, ¿no? Les reitero, pues por el tiempo, ¿no? Si tuviéramos el tiempo ahí de que todos los días nos estuviéramos viendo a manera de seminario, créanme que lo podríamos hacer con mucho detenimiento y tal, pero para eso están sus clases, ¿no? Para eso son específicamente sus clases del día a día. Este es el tercero de domingos y, ¿cuántos seminarios en el año dices, en el curso, a lo largo del año? Creo que están programados cuatro, si no me equivoco, son cuatro, casi seguro. Bueno, perdón. Entonces vamos a empezar con esta parte de ortografía que les estaba comentando, ¿no? Entonces ustedes siempre estudiando, siempre estudiando para que los ejercicios que vayamos haciendo los puedan responder, ¿no? Porque si no, es como tuve la oportunidad de hacer un ejercicio similar al contexto de Ceneval y como no estudié, de todos modos, pues no lo aproveché tanto, ¿no? Entonces siempre estén estudiando para que los ejercicios que podamos hacer los podamos aprovechar de mejor manera. Sí, Ávila, en todos los seminarios se revisa desde el principio, efectivamente. Esa es la idea
de los seminarios, ¿no? Desde el primer tema, los básicos, para poder ir desarrollando los siguientes. Es así, ¿no? Digo, pues va cambiando, la información es la misma, ¿no? Pero van cambiando de pronto. En mi caso, yo voy variando los ejemplos, voy variando los ejercicios, ¿no? Para que vayan haciendo cosas nuevas o diferentes con respecto al tema. Todo esto ya está, chicos, ¿no? Para los que me están preguntando que si lo voy a subir a Classroom, toda esta información ya está en Classroom, ¿no? O sea, quiero decir, lo de concordancia, el ejercicio que acabamos de terminar de revisar, también ya está, ¿vale? Esto que apenas vamos a iniciar, todavía no lo he subido. Esto de ortografía, apenas lo vamos a revisar aquí. Ya para el final de la clase, se los comparto en Classroom, ¿vale? Pero también va a estar ahí. Entonces, ortografía, y les digo que de ortografía vamos a revisar signos de puntuación y acentuación, ¿no? Y ahí tenemos, iniciamos con esta parte. Iniciaremos con el uso de coma. Rápidamente les comento que los signos de puntuación tienen esta intención de relacionar adecuadamente las ideas en un texto, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirven si de pronto tuviéramos esta duda o también para hacer de pronto esta aclaración? Porque a lo mejor a varios de ustedes creo que cada vez es menos común o menos frecuente, pero probablemente algunos de ustedes en la escuela les han llegado a decir que los signos de puntuación sirven para marcar pausas, ¿no? Para hacer pausas en el texto. Y en algunos casos sí, ¿no? En algunos casos sí me sirven para respirar, como dicen por ahí, sí me sirven para marcar pausas, pero en realidad son muy poquitos los casos en los que realmente los signos de puntuación tienen esta función de señalar una pausa como tal, ¿no? Lo esencial con respecto a los signos de puntuación, para que lo entendamos, es que me ayudan a establecer una relación adecuada entre ideas, me ayudan a entender cómo una oración depende de otra y se relaciona con respecto a su sentido. Este tipo de aspectos es lo que en realidad siguen o quieren plantearnos los signos de puntuación en este sentido, ¿vale? Y vamos a revisar, hay varios signos de puntuación. Los revisamos casi todos, de hecho, los llegamos a revisar casi todos, pero claro, siempre enfocándonos más en aquellos que hemos observado que vienen en su examen, ¿no? Entonces, uno de los signos de puntuación que nunca falla es justo la coma. E iniciamos con este que puede ser como lo más extenso un poco. Entonces, de forma general, yo aquí les pongo que la coma va a señalar dependencia entre los segmentos que esté relacionando. Es decir, prácticamente todo lo que yo esté relacionando, los grupos de palabras que esté relacionando a través de comas, estaré señalando entonces que hay una relación de dependencia, ¿no? Que sin una partecita, la otra partecita no se entiende, ¿no? Cuando estoy usando comas. Y lo pueden pensar, por ejemplo, cuando tenemos un listado. Yo tengo distintos elementos que forman parte de un listado y esa relación claramente pues señala esta dependencia, porque y ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? No puedo decir nada más la lechuga, ¿no? Lo tengo que unir a la otra cosa que también forma parte del listado y así hasta terminar todo el enunciado. Entonces, siempre piénsenlo de esa forma con respecto a las comas, que la relación que se va a establecer entre los segmentos o grupos de palabras que usen comas será de dependencia. Y hay varios tipos de coma. Iniciamos entonces con la coma parentética, que si lo piensan es como de paréntesis, ¿no? Vamos a ver más adelante el uso de los paréntesis y es un uso compartido en realidad entre la coma parentética y los paréntesis. Entonces, ¿qué hace la coma parentética? Nos va a introducir en el enunciado, obviamente, información que sea aclaratoria, equivalente a una explicación. Entonces, cuando lleguemos a notar que en la oración tengo entre comas o que las comas más bien están introduciendo a una aclaración o a algo que puedo entender como una explicación de lo que se dice con anterioridad, entonces se tratará de este tipo de coma, de la coma parentética, ¿no? De hecho, justo como se introduce a una explicación o algo equivalente a una explicación, por eso también se le conoce y se los pongo ahí como coma explicativa. Probablemente ustedes en sus clases, cuando lo vean o si ya lo vieron, les dirán o coma parentética o coma explicativa, pero es lo mismo, ¿no? Es la misma función. Entonces, lo esencial es que toda la información que se encuentre dentro de las comas parentéticas o dentro de las comas explicativas es información perfectamente omisible, ¿no? Perfectamente omisible en este sentido, ¿vale? ¿A qué me refiero con que es perfectamente omisible? A que podríamos quitar esa parte de la oración. Esa parte de la oración que está entre comas que son parentéticas, la podríamos eliminar y no pasa nada. Se sigue entendiendo el enunciado. Y lo vemos aquí en este par de ejemplos. La vi llegar, coma, más bella que nunca, coma, a la casa de sus padres. Entonces, si se dan cuenta, este más bella que nunca lo entendemos como eso, como información extra, información aclaratoria, que me ayuda a explicar a lo mejor cómo la vi llegar en este caso. Y si lo quitáramos, lo voy a tachar, ¿no? Si lo quitáramos,
no pasa absolutamente nada, ¿no? Obviamente si lo quito también se van las comas, ¿no? Porque las comas lo único que están haciendo es introducir esa información. Diría simplemente, la vi llegar a la casa de sus padres y como pueden darse cuenta, es una oración con totalidad de sentido, con totalidad de significado. No importa entonces si elimináramos o si omitiéramos esa información que es parentética. Lo mismo en el ejemplo de abajo. La toma de decisiones, como es costumbre, o sea, tendrían que pensar qué tan necesario es que diga como es costumbre. Pues no lo es en realidad, ¿no? Lo que me indica que es entonces algo perfectamente omisible, esta información que se encuentra entre comas, información parentética. Si lo elimináramos, igual, no pasa nada. La oración se sigue entendiendo. La toma de decisiones está a cargo de mi papá. Eso es lo realmente importante por decir, ¿no? Entonces, esa sería en esta cuestión la coma parentética, ¿vale? Dicen por acá, ¿se puede ver después del es decir? La coma parentética, no. Eh, o sea, ¿te refieres a que o sea, te digo que no, porque la coma que viene después de es decir específicamente se llama coma conjuntiva, ¿no? Entonces, hay un poquito de confusión, ¿no? Ahí yo creo. O no sé si piensas que como es decir es un nexo explicativo, a lo mejor haces esta relación de que lo que venga después de un es decir sería información parentética, pero ojo, no es así, ¿eh? Entonces, aunque podamos o estemos diciendo que la coma parentética introduce información que puede parecer o ser equivalente a una explicación, no aplica con las conjunciones que son explicativas o que se llaman explicativas específicamente, ¿no? Ahí si lo notan, no tenemos ningún es decir, ¿no? No tenemos ningún nexo antes de introducir a la información parentética, ¿vale? Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre la coma parentética y el paréntesis? Pues que son signos perfectamente diferentes. O sea, la diferencia sería la representación, digamos, pero el uso es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver, ya vamos a ver a los paréntesis específicamente, pero sí, la diferencia sería sobre todo la representación, pues la coma es una cosita así y los paréntesis pues son paréntesis, ¿no? Pero de ahí en fuera el uso es básicamente el mismo. Hay una pequeña variación con respecto a otras cosas que se pueden hacer con los paréntesis, pero les reitero, lo vamos a ver más adelante. Entonces, claro, efectivamente, ¿no? Si yo dijera aquí, la vi llegar, paréntesis, más bella que nunca, paréntesis, a la casa de sus padres, igual funcionaría, ¿no? Seguiría siendo un enunciado que presenta una puntuación adecuada, ¿no? En realidad, para algunos autores, si se quisiera ser así como muy estricto o establecer, igual en el segundo ejemplo, ¿no? Exacto. Si se quisiera ser muy estricto o establecer una diferencia así muy concreta, sería la siguiente. Algunos autores consideran que las comas parentéticas sirven para relacionar, como hemos dicho, dependencia, ¿no? Entonces, si yo considero que lo que está entre comas es dependiente o más dependiente de lo que se encuentra afuera de las comas, entonces usamos estas comitas, ¿no? Pero si considero entonces más bien que la información que es parentética tiene cierto sentido por sí solo, que tiene cierta totalidad de significado, como que se puede entender un poquito más sin necesariamente relacionarse con lo de afuera, ahí se prefiere los paréntesis, ¿vale? Esa podría ser una diferencia que se podría señalar, ¿no? Con respecto a estos dos elementos. Pero dejen que lleguemos a los paréntesis, ¿vale? Hay que esperar tantito a que lleguemos a los paréntesis y ahí podemos hacer esta comparación de manera más concreta, ¿sí? Por lo pronto les puedo decir que de manera general, bajo esta idea o bajo esta reglita, de forma bastante indistinta, sí podrían utilizarse, ¿vale? Es correcto, Magaña, ¿no? En el ejemplo que escribes, la información parentética sería que traía ayer y lo tienes entre comas. Esas son tus comas parentéticas, ¿vale? Bueno, entonces, ese sería el primer uso de la coma. Vamos al segundo, coma enumerativa, que sirve para enumerar, ¿no? O sea, para los listados. Esa es la coma que utilizamos en los listados. Y les pongo por aquí. Eh, los paréntesis son muy comunes para aclarar cosas o darle un poco más de explicación, ¿no? Exacto, es correcto con respecto a los paréntesis, pero les digo, hay que esperar a llegar a ello y ya vamos viendo como las posibles diferencias y los usos un poquito más concretos. Entonces, esta coma enumerativa les digo que lo utilizamos en los listados para separar cada uno de los elementos de ese listado o cada uno de los elementos de una serie. Recuerden que lo habitual, lo común es que el último elemento del listado, si es que se concluyó, ¿no? Si se concluyó ese listado, lo común es que ese último elemento vaya introducido por una conjunción y aquí les pongo, ¿no? Que puede ser y, puede ser puede ser ni, puede ser o, puede ser u. O sea, una conjunción disyuntiva o una conjunción copulativa, ¿no?
Eso es lo más común. Pero también puede ser omitida, ¿no? Y si la omito, si omito la conjunción, en su lugar, pues estaría colocando simplemente una coma, ¿no? Como lo pueden ver en el ejemplo de abajo. Tenemos en este caso las comitas que son enumerativas. Me gustan sus ojos, coma, sus labios, coma, su cabello, coma, sus hombros. Aquí, como ejemplo, quien escribe elige no introducir, perdón, ese último elemento del listado con conjunción y en su lugar colocar una coma. Y está bien, ¿no? Está bien decir su cabello, coma, sus hombros. Pero si yo elijo, entonces, mejor sí usar la conjunción, también está bien. Entonces, a lo que quiero llegar es a que entendamos o recordemos que las dos cosas pueden ser correctas, sea que uso la coma antes del último elemento de un listado, es válido y es algo perfectamente estilístico. Cuando digo que es algo estilístico, nos referimos a que así le gusta a quien escribe, ¿no? Entonces, muchos signos de puntuación tienen esa característica de que son estilísticos. Mientras estemos respetando las reglas que aquí estamos mencionando, de ahí en fuera, todo lo demás puede responder a me gusta de esta forma, ¿no? O me gusta de esta otra forma, siempre y cuando siga las reglas que estamos mencionando aquí, ¿no? De ahí en fuera, todo lo demás puede ser estilístico. Entonces, podría decir su cabello, coma sus hombros o su cabello y sus hombros, ¿no? También es adecuado. Ahí estaríamos usando el nexo que introduce claramente al último elemento del listado, ¿vale? Pero si ese listado no se concluyó o si el listado, la enumeración está incompleta, entonces en su lugar, perdón, vamos a cerrarlo con un etcétera, que puede escribirse completo o que puede escribirse abreviado. Y si no quiero usar etcétera, puedo usar puntos suspensivos. Lo mismo, ahí la elección de una u otra cosa depende de cómo me guste a mí, ¿no? Eso sería más una cuestión estilística. Y tenemos los ejemplos. Acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, coma, etcétera. Abreviado o completo, sería correcto. O en lugar de el etcétera, usar los puntos suspensivos, ¿no? Padres, coma, hijos, coma, cuñados, puntos suspensivos. Observen la diferencia, ¿no? Si yo uso el etcétera, todavía le coloco coma antes. ¿Se dan cuenta? Si usamos el etcétera, le colocamos coma antes. Si no usamos el etcétera y usamos puntos suspensivos, ya no coloco coma antes. Solo sería cuñados, perdón, y directamente los puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, ahí hay que ser atentos con respecto a ello. Si se usa etcétera, acaba en punto, sí, siempre. Todas las oraciones, no importa si se usa etcétera o lo que se use, ¿no? Sin importar qué se usa, al final de la oración debemos poner punto, ¿no? Esa sería la cuestión. Que ojo, eso es en cuanto a la ortografía, ¿no? En cuanto a la cotidianidad. Pero la verdad es que no recuerdo, creo que no. Creo que en sus exámenes, en las opciones de respuesta, me parece que no les ponen puntos, ¿eh? A ninguna opción de respuesta a cuestiones de su examen, me parece que no les ponen punto final, si mal no recuerdo. Pero pues es por eso, porque son simplemente opciones de respuesta. Pero sí, claro, en un contexto del día a día, tendríamos que colocar siempre el punto después de la oración, ¿no? Cuando hemos terminado el enunciado, debemos colocar el punto. Si le ponen, si tienen punto, ok. Bueno, entonces, esa sería la cuestión. No, etcétera, no siempre va abreviado. Por eso les estoy poniendo aquí, López, ¿no? Puede cerrarse con etcétera, escrito completo, o etcétera, abreviado. No siempre va abreviado. Las dos cosas son adecuadas, ¿no? Que lo escribamos completo o que lo escribamos abreviado. Ok, entonces, bueno, ahí tendríamos este uso. Voy a borrar esto para poder cambiarme de página y ver otro, ¿no? Otro uso u otro tipo de coma. Tenemos luego la coma vocativa, que primero, para poder explicarla, vamos a plantear a qué nos referimos por vocativo. Un vocativo es específicamente esa palabra o esa expresión que podamos utilizar para llamar la atención de mi interlocutor, para llamar la atención del receptor de mi mensaje, ¿no? Por ejemplo, supongamos que están entre un grupo de amigos, ¿no? En concreto, si estoy entre un grupo de amigos, pero yo quiero llamar la atención de uno de ellos específicamente, ¿a qué puedo recurrir? Pues a decir directamente su nombre. Eso sería lo más básico, ¿no? Decir entre un grupo de amigos, oye Luis, ¿tú sí fuiste a la fiesta de ayer? ¿No? Entonces, ese Luis, que es la palabra que estoy utilizando para llamar la atención de mi receptor del mensaje,
es a lo que llamamos vocativo. Y les reitero, lo más habitual es que usemos un nombre, pero puede ser cualquier palabra, puede ser cualquier expresión, podría ser un apodo, podría ser palabras que usemos como a manera de afecto. Todos estos elementos son los que funcionan entonces como vocativos. Entonces, si ustedes notan o se dan cuenta de que estamos utilizando en la oración alguna palabrita o expresión que en realidad la función que tiene es la de llamar la atención del receptor, entonces se trata del vocativo, ¿no? Y entonces esta coma vocativa lo que hace es separar esa palabra, separar esa expresión del resto de la oración. Y así tendrá que ser siempre. Al vocativo siempre lo vamos a separar del resto del enunciado. Eh, y ojo, ¿no? Depende de la ubicación del vocativo, porque el vocativo en las oraciones se puede colocar en distintas posiciones. Puede estar al principio, puede estar al final y puede estar en medio, ¿no? Entonces, dependiendo de su ubicación, será dónde y cuántas comas podamos colocar, como lo podemos ver aquí en los ejemplos. Perla, ¿puedes decirle que se apure, por favor? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo le estoy hablando a Perla, le hago saber que le hablo específicamente a ella, por eso digo su nombre, ese sería mi vocativo, y lo separo del resto del enunciado, ¿no? Perla, coma, puedes decirle que se apure, ¿vale? Y ahí tenemos este ejemplo. Está al principio. Si estuviera al final, entonces la coma va antes. ¿Por qué insistes, coma, Manuel? Pero separamos al vocativo, ¿no? Y si estuviera en medio, como en el último ejemplo, le ponemos coma antes y coma después. ¿Qué día tan caluroso, coma, Héctor, coma, para encontrarnos, ¿no? Entonces ahí tendríamos esto. ¿Qué día tan caluroso, Héctor, para encontrarnos? ¿No? Sería la situación acá. Entonces, por más raro que les pueda parecer, porque es una coma complicada, creo, en el sentido en el que para muchos les parece extraño que solo un nombrecito, solo una palabrita la separemos del resto de la oración, pues así funciona, ¿no? Esa es la regla específicamente. No, no solo funciona con nombres, les reitero, puede funcionar como con cualquier expresión que sea en lugar del nombre, ¿no? Si en lugar de Perla tú le dices cariño, a Perla, digamos, entonces le pones cariño, coma, puedes decirle que se apure, o podrías decir la del suéter verde, coma, te puedes hacer a un lado, y entonces todo eso de la del suéter verde es tu vocativo, porque es la palabra o la expresión que estás utilizando, claro, que haga referencia a una persona, efectivamente, ¿no? Es la expresión que se está utilizando para llamar la atención del receptor. El vocativo siempre va a ser un sujeto. No, el vocativo de hecho no necesariamente es el sujeto de la oración, ¿eh? Entonces no lo confundan. Una cosa es vocativo y otra cosa es el sujeto específicamente. Exacto, la palabra que hace referencia no al sujeto, les reitero, no piensen que es la palabra que hace referencia al sujeto, porque no necesariamente el vocativo es el sujeto, ¿sí? Entonces, más bien piensen que el vocativo es la palabra o el grupo de palabras que hace referencia al receptor, a quien recibe mi mensaje. Piénsenlo mejor como el receptor, no como el sujeto, porque no siempre el vocativo, les reitero, es el sujeto. Les voy a poner aquí, sí, ¿no? Perla es a quien le estoy hablando, entonces ese sería un tú, ¿no? En todos los casos, de hecho. Pero les voy a poner un ejemplo para que observen cómo no siempre el vocativo hace referencia al sujeto. En esta oración, José, dice tu mamá que te apures. Tenemos dos verbos. El verbo que nos interesa particularmente es el verbo decir. Y José es quien dice, José es el sujeto de decir, es tu mamá, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso les digo, no lo digan de esa forma o no lo piensen de esa forma, como que el vocativo es el sujeto o es la palabra que haga referencia al sujeto, porque no necesariamente es así, ¿no? Entonces, el vocativo es mi receptor, ¿no? A quien le dirijo el mensaje. Y entonces a José le estoy dirigiendo el mensaje de su mamá, ¿vale? Entonces, ojo ahí, el sujeto de esta oración es tu mamá, pero el vocativo es José específicamente, ¿vale? Esa sería la cuestión con respecto a esta situación. Entonces, no siempre es de esa forma, ¿vale? Para que lo tengan en consideración. Pueden ser varios receptores. Claro, podríamos mencionar varios nombres, ¿no? José, Juan y Fernando. La directora o el profesor los espera en el salón, ¿no? O la directora los espera en el salón. Efectivamente, pueden ser varios el vocativo, ¿va? Entonces, espero que vaya quedando más o menos claro y que se entienda con estos ejemplos que depende de dónde ubiquemos el vocativo, va a ser
si uso una coma, dos comas y dónde la coloco, ¿no? Ahora, quiero llamarles la atención sobre algo particular. Y para referir a nombres propios también se puede o solo refiriendo a personas. No, también podemos usar o para referir a nombres propios, ¿no? Entonces, sí tienen que ser como muy cuidadosos o muy atentos a identificar otra vez la idea del sujeto, ¿no? Si yo no sé identificar al sujeto, me puedo equivocar con respecto a estos elementos, ¿no? Me puedo equivocar específicamente colocando la coma pensando que el sujeto es un vocativo, pero no es lo mismo, ¿no? Una cosa es el sujeto y otra cosa, les reitero, es el vocativo. Y más adelante, justo cuando terminemos a hablar de la coma, se van a dar cuenta de por qué esto es tan importante de diferenciar al sujeto del vocativo, que son cosas distintas, porque hay una regla específica que nos dice que no podemos separar al sujeto del predicado, ¿vale? Pero sí separo al vocativo del resto de la oración. Entonces, si ahí yo no sé identificar al sujeto, híjole, se empieza a complicar, ¿no? Entonces, pero no nos adelantemos. Ahorita llegamos a ello y vamos a ir comentando conforme vayamos avanzando sobre esto. Nada más quiero hacerles notar un par de cosas. Yo aquí les puse todos los ejemplos con signos de puntuación, perdón, con signos de interrogación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los vocativos tienen un funcionamiento muy particular cuando se están relacionando con preguntas o con exclamaciones. Por eso les puse estos ejemplos específicamente. Entonces, noten, ¿no? Si mi vocativo se está relacionando, hey, pues sí, correcto, Domínguez, ¿no? Puedes decir, hey, puedes venir, efectivamente. Y ese ahí lo puedes entender como la palabra que usas para llamar la expresión, ¿no? Entonces lo separas del resto de la oración, es correcto. Entonces, perdón, volviendo a esto que les estaba comentando. Si se dan cuenta, cuando el vocativo se relaciona con una pregunta o tenemos una pregunta en esa oración donde se está usando el vocativo y este vocativo viene al principio, ¿dónde está? Fuera de la pregunta, ¿no? Entonces, esto estaría mal. Voy a borrar esto para que no nos vayamos a confundir. Lo voy a poner en rojo para que entendamos que sería una cosa incorrecta, ¿no? El primer ejemplo estaría mal si yo dijera, Perla, ¿puedes decirle que se apure? Esto sería incorrecto, porque si el vocativo está al principio y se está relacionando con pregunta, como en este caso, tengo que ponerlo fuera, ¿no? Fuera de la pregunta, como está aquí en el ejemplo. ¿Y qué pasa en el segundo ejemplo? Igual, tenemos el vocativo en un contexto de pregunta, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es la situación aquí? Que si lo ponemos al final, va dentro de la pregunta el vocativo. Así que el segundo ejemplo, si yo lo pusiera así, ¿por qué insistes, Manuel? ¿No? Una cosa así, por ejemplo, estaría mal, porque el vocativo tiene que ir dentro de la pregunta cuando va al final. ¿Me explico? Entonces, esto es bien importante de recordar y de entender porque les aseguro que no va a faltar una pregunta con relación a este tipo de coma, de la coma vocativa en su examen, ¿no? Cuando lo vayan a hacer. No va a faltar alguna pregunta con relación a esto, ¿no? De el uso del vocativo en contexto de pregunta o en contexto de exclamación específicamente. Por aquí proponen que no puede identificar el sujeto en el ejemplo de la 3. Sí, podríamos, efectivamente, ¿no? Entonces, es correcto, coronel. Entenderíamos que el sujeto en esa oración 3, qué día tan caluroso, Héctor, para encontrarnos. Eh, encontrarnos. ¿Quién es el sujeto aquí? Nosotros, ¿no? El sujeto del verbo encontrarnos específicamente es nosotros. Y vean, Héctor no es un nosotros, ¿no? Héctor es simplemente el receptor de mi mensaje, pero la acción la estamos realizando en conjunto. Es encontrarnos, me habla de una acción en conjunto, ¿no? Claro, tenemos un sujeto que es tácito. Entonces, ese es un buen ejemplo para que observemos lo que les decía, ¿no? Una cosa es el vocativo, Héctor, y el sujeto somos nosotros, ¿no? Entonces, ojo ahí. O sea que el vocativo es un receptor. Exacto. Piénsenlo simplemente de esa manera, como que el vocativo es el receptor, ¿no? Por eso les pongo aquí, literalmente les pongo eso en la explicación, ¿no? Palabra o expresión que se utilice para llamar la atención del receptor del mensaje. Ese es el vocativo, el receptor del mensaje, ¿vale? Bueno, entonces ahí tenemos esta situación, chicos. Vamos a la siguiente coma.
Y ahí hacemos una breve pausa para que ustedes me planteen alguna duda con respecto a ello. Bueno, más bien ya las están poniendo. A ver, de una vez. Retomando el ejemplo 2, entonces para poder decir algo en forma interrogativa debe ir al final de la pregunta. No, no, no. O sea, no que tenga que ir forzosamente al final de la pregunta, porque yo estoy haciendo también una pregunta en el primer ejemplo, ¿no? O sea, las dos son interrogaciones. Tanto con el vocativo al principio como con el vocativo al final sigue siendo pregunta, sigue siendo interrogación. Lo único que nos están señalando aquí es, depende de dónde yo ubique al vocativo, ¿será que va fuera de la pregunta o que va dentro de la pregunta? ¿Me explico? Entonces, si yo al vocativo, pero en caso de que el vocativo vaya dentro. Sí, o sea, si tú quieres que el vocativo vaya dentro de la pregunta, tendría que ir al final, ¿no? O en medio, como en el último ejemplo, ¿no? Esa sería la cuestión. Si quieres que el vocativo quede dentro de la pregunta, este forzosamente tendrá que ir al final o en medio de la oración, ¿sí? Y si quieres que quede el vocativo fuera de la pregunta, pues va al principio, ¿no? Como en el primer ejemplo. Es correcto, Domínguez. Lo que escribes a manera de resumen está bien. Ok, entonces ahí lo tienen. Coma elíptica. La elipsis es una situación en la que se da en contextos en las que omitimos una palabra. Omitimos la palabra porque se sobreentiende en muchos casos, pero específicamente la coma elíptica sustituye para ya no tener que mencionar al verbo, ¿no? Entonces la coma elíptica aplica para omitir al verbo en el enunciado o en la oración, ¿vale? ¿Y bajo qué circunstancias o por qué razones podríamos eliminar al verbo o elidir al verbo, ¿no? Específicamente, pues porque, como les digo, se sobreentiende, se puede sobreentender cuál es el verbo que estamos utilizando o que estaríamos utilizando en ese lugar, o simplemente porque ya lo mencioné antes y doy a entender que estoy retomando el mismo verbo, que estoy hablando de la misma acción, ¿no? Y aquí lo van a poder entender claramente con los ejemplos. El primero dice, el árbol perdió sus hojas, el viejo coma su sonrisa. ¿A qué cosa sustituye esta coma después de viejo? A perdió, ¿no? No, no a la sonrisa, porque la sonrisa ahí está escrita, ¿no? Recuerden que está sustituyendo a algo esta coma, la coma elíptica. Exacto, entonces a perdió. Entonces es como decir, el viejo en lugar de la coma, es como decir, perdió su sonrisa. Y les digo, ¿no? Como ya lo mencionamos antes a ese verbo perder, sobreentendemos que estamos hablando de el mismo verbo en ese contexto, ¿no? Entonces el viejo, coma, su sonrisa, esta es la coma elíptica. Y se va a colocar pues en la posición en la que tendría que estar el verbo, ¿no? Tampoco la puedo colocar en cualquier sitio. La voy a colocar en el lugar donde en teoría debería estar el verbo que estoy sustituyendo o que estoy omitiendo. El ejemplo de abajo. En matemáticas, un genio. Para la música, bastante mediocre. En los dos casos es un es, ¿no? Exactamente. Ahí lo estamos sobreentendiendo. ¿Se dan cuenta? Nunca se mencionó el verbo, pero lo sobreentiendo por el contexto. Es como decir, en matemáticas es un genio, para la música es bastante mediocre, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Correcto. Entonces, en esos casos es que vamos a utilizar la coma elíptica para referir a un verbo que ya se mencionó antes o porque en ese contexto se entiende bien de qué verbo estamos hablando, sin tener que mencionarlo con anterioridad, ¿vale? Entonces, esa sería la coma elíptica. ¿Con cuál ejemplo? ¿Con el último de en lo que se es un genio y en lo que se es bastante mediocre? Ah, yo pensé que en el de perder a la novia y las ganas de vivir. Qué bueno que con esa no te identificaste. Bueno, entonces esa sería la cuestión con la coma elíptica. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Algo que quisiéramos plantear? ¿Va quedando más o menos claro lo que hemos venido mencionando hasta ahora? ¿Sí? Ok, bueno, entonces ya saben, ¿eh? Ustedes por su cuenta, cuando ya terminemos de hablar del tema, tienen que estarlo revisando, tienen que estarlo estudiando. Vale, vamos ahora con la coma conjuntiva, que eso es otro tipo de coma. Conjuntiva de conjunción, ¿no? Esa es la relación ahí. Entonces la coma conjuntiva básicamente va a anteceder a conjunciones o a locuciones conjuntivas. Les voy a decir aquí arribita que es una locución para que no se nos olvide o para que lo tengamos presente. Locución. Vamos a poner grupo de palabras que poseen una totalidad de sentido. Creo que ya se los había mencionado, pero por si acaso, eso es una locución.
Entonces, una locución es un grupo de palabras que poseen una totalidad de sentido. Y una locución conjuntiva es ese grupito de palabras que funcionan como una conjunción. O sea, básicamente una locución conjuntiva es una conjunción que está conformada por más de una palabra. ¿Como cuáles pueden pensar en este momento que serían locuciones conjuntivas? Conjunciones que estén formadas por más de una palabra. No obstante, ¿no? Sin embargo, por mucho que o por más que, exacto, ¿no? Entonces, esas son locuciones específicamente, grupitos de palabras. Y si lo piensan, ya tienen una totalidad de sentido, ya tienen un significado muy específico, ¿no? Si yo digo, sin embargo, no es como que sin signifique una cosa y embargo sea otra palabra, otro significado, ¿no? Juntas, esas palabras están conformando a un sentido, están dándonos un solo significado, ¿vale? Entonces, esas son las cuestiones de las locuciones conjuntivas. Entonces, para esos casos es que vamos a utilizar este tipo de coma. Las vamos a colocar antes de las conjunciones o antes de las locuciones, perdón, conjuntivas. Y aquí les pongo entre paréntesis específicamente en qué tipo de conjunciones, ¿no? En el caso de las adversativas van a llevar coma antes, en el caso de las distributivas también, en el caso de las explicativas también, aunque no fue exacto, aunque es únicamente una conjunción, no es una locución, es una conjunción nada más, ¿no? Porque es una sola palabra, pero también es nada más una conjunción, o sea, sí son conjunciones, pues, ¿no? Pero las locuciones de manera concreta están formadas por más de una palabrita. Esa sería la cuestión en concreto, ¿va? Entonces, ¿qué otras llevan coma antes? Las explicativas, las concesivas, las consecutivas y las causales. Seguro que ustedes ya hablaron de todos estos tipos de nexos o de conjunciones en sus clases y ya tienen una idea como de qué palabras estamos hablando o a qué palabras se refieren, ¿no? Y entonces, ya saben que ahí pues el nexo pues es el que va a estar relacionando las proposiciones o las oraciones compuestas, ¿no? Y les pongo ahí algunas de estas locuciones llevan también la coma después de ellas, ¿no? Ojo, no podemos detenernos a mencionar exactamente cuáles son esas locuciones o esos nexos que también llevan coma después, porque no nos daría tiempo, ¿no? Porque son muchas las palabras que llevan o nexos que también llevan coma después. Pero yo creo que con la práctica, con los ejercicios que vayamos realizando, porque han leído algunas cosas y lo han observado o lo han notado, ya tenemos ciertas intuiciones, pues, ¿no? Ya tenemos como ciertas ideas de cuáles pueden llevar coma después y cuáles definitivamente no. Pero en concreto, las que llevarían coma después son las locuciones, ¿no? Les pongo aquí, por eso les pongo algunas de estas locuciones, no las que están conformadas por una sola palabra. Las que están conformadas por más de una palabra son las que regularmente llevan también coma después. ¿Me explico? Pero no todas, pues eso es también ahí como la situación, lo que deberíamos ahí tener en consideración. Me preguntan si les recomiendo una fuente para profundizar en el tema. Pues sí, podrían, si quieren más tardecito, cuando ya les suba las diapositivas, les comparto un link, ¿no? Y ahí en el link, eh, pues ustedes pueden buscar el nexo que les interese, ¿no? Pueden buscar la conjunción, pueden poner por qué, ¿no? Y entonces ahí es el diccionario, de hecho, es el diccionario de la RAE. Entonces en el diccionario les va a decir en qué contextos podría llevar por qué una coma después y en qué, o más bien antes y en qué contextos definitivamente no puede llevar coma antes. Les reitero, son como cosas más específicas, más particulares, pero yo creo que no es necesario que se claven tanto, ¿no? Con respecto a ello. Eh, con que entendamos que simplemente este tipo de nexos lleva coma antes, ya es ganancia, ¿no? Y ya tenemos como la mayoría del tema o de esta regla entendida, ¿no? No se preocupen tanto como cuando también le pongo después. Les reitero, se van a ir dando cuenta, lo van a ir revisando en los ejercicios, lo van a ir observando y lo van a notar de forma bastante intuitiva conforme más vayan entendiendo el uso de la coma en general, ¿vale? Pero sí, igual si quieren les dejo el link y ustedes se ponen a buscar las conjunciones que les interesan. Pueden escribir exactamente la conjunción que les interesa y ahí les dice cosas con respecto a ello, ¿vale? Entonces vamos a ver los ejemplos. Prometiste acompañarme, coma, con que ya puedes ir poniéndote el abrigo. Este con que es equivalente a un así que es una conjunción de qué tipo? Consecutiva, ¿no? Entonces, como tengo un nexo con que consecutivo y dijimos las consecutivas llevan coma antes, ¿no? Por eso se lo ponemos aquí antes. Prometiste acompañarme, coma, con que ya puedes ir poniéndote el abrigo. Luego la segunda, están en casa, coma, pues tienen la luz encendida.
En este caso, estamos hablando de algo causal, equivalente a un porque, ¿no? Están en casa porque tienen la luz encendida, ¿vale? Entonces, ojo, esta sí es una sola palabrita, pero es un pues y el pues tiene esta particularidad. El pues, cuando funciona como conjunción causal, siempre va a llevar coma antes, ¿no? Entonces, yo también les voy a ir mencionando algunas cositas conforme vayan saliendo y ya ustedes los pueden ir agregando a sus notas y demás, ¿no? Y el último ejemplo, recogieron muchas cerezas, coma, aunque todas picadas por los pájaros. Entonces, este aunque es una conjunción concesiva y por lo tanto debe llevar coma antes también, ¿no? Entonces, ahí la importancia de que sepamos identificar también el tipo de nexo que se está utilizando para que sepamos si le coloco coma o no le coloco coma, ¿no? Les voy a, no puse aquí ningún ejemplo de con locuciones, pero les pongo uno para que notemos lo que estamos mencionando, ¿no? Mis amigos no pasaron por mí, por lo tanto, tendré que irme caminando. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Vean cómo este por lo tanto es una locución, está compuesta por más de una palabrita. ¿Qué tipo de relación está estableciendo? ¿Qué tipo de locución creen que es este por lo tanto? Consecutiva, correcto, ¿no? Nos habla de consecuencia, efectivamente. Entonces, en este caso, al estar conformada por más de una palabra, específicamente el por lo tanto lleva coma antes porque es conjunción consecutiva, como ya lo decíamos, pero también después porque es una locución, ¿no? Y esas son simplemente sus características, ¿vale? Ahí tenemos un caso. Quisiera poder encontrar el sentido a mi vida, sin embargo, cada día me pierdo más. Exacto, ¿no? Ese sin embargo, entre comas. No, las locuciones son las que, muchas de ellas, no todas, ¿no? Las locuciones son las que llevan coma antes y después, ¿no? Antes y después. Las que son una sola palabrita regularmente son las que solo llevan coma antes, ¿no? Es lo que se dice aquí. Si lo lees con detenimiento, te das cuenta, ¿no? De esta situación que estamos planteando. Pero eso sería entonces la cuestión con la coma conjuntiva. Por lo pronto, quedémonos con esa idea. La coma conjuntiva se coloca antes de la conjunción, estos tipos que tenemos entre paréntesis, y muchas de esas locuciones que formen parte de este tipo de conjunciones también llevan coma después, ¿sí? Esa sería la cuestión con respecto a ello. Bueno, puedo borrar esto, ¿no? Lo que escribí aquí, porque ya voy a cambiar la diapositiva y entonces para que no vayan a perder esta información si es que la quieren agregar. Vale, vamos a al siguiente tipo de coma o el siguiente uso de la coma. Voy a borrar esto y si es esta la que sigue, sí. Coma hiperbática. El hiperbatón es una figura, es un recurso, digamos, ¿no? Un recurso literario, narrativo, que tiene que ver con la manera en la que estructuramos las oraciones, ¿no? Entonces, ya ustedes saben que el orden ideal, y digo ideal entre comillas porque no siempre se va a presentar así, es de una oración, es que primero colocamos al sujeto, luego al verbo y luego a los complementos. Ese es el orden ideal, les reitero, ¿no? Pero no siempre las vamos a encontrar de esa manera. Entonces, cuando la oración esté desordenada, entre comillas, tenemos que hacer uso de la coma hiperbática. Esa coma hiperbática lo que va a hacer es justo indicarme, ojo, aquí no estamos iniciando por el sujeto, luego el verbo y luego los complementos, sino que estamos organizando la oración de una manera diferente. Eso es lo que me va a avisar, lo que me va a decir la coma hiperbática. Ahora, tampoco es como que sea necesario que cualquier alteración en el orden haga uso de la coma hiperbática. Entonces les reitero, no toda alteración del orden de la oración necesita de la coma hiperbática. Son casos muy particulares y es lo que les escribo aquí en el textito, ¿no? Les pongo particularmente cuando los complementos circunstanciales anteceden al verbo. Entonces, en los casos en el que yo coloque al complemento circunstancial antes del verbo, mientras no sea un complemento muy breve, ¿no? Tendrían que ser cosas más o menos extensas. Ahí vamos a usar coma, ¿no? ¿Cuándo más? O cuando la parte subordinada de una oración aparece en primera posición, ¿no? Ya saben que cuando tenemos las oraciones compuestas, viene primero lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal, que primero viniera la parte principal y después la parte dependiente o la parte subordinada.
Si no viene en ese orden y pongo primero lo subordinado y después lo principal, entonces también usamos la coma hiperbática. Sobre todo piénsenlo en esos dos casos, en esos dos contextos específicamente. Cuando puse un complemento circunstancial antes del verbo que sea lo suficientemente extenso, o cuando puse al principio de la oración la parte subordinada de la misma, y que sea también particularmente extensa o que no sea muy breve, ¿no? Y ahí tenemos los dos ejemplos. Como los gobernantes no lo hacen, coma, tendrán que hacer cumplir las leyes el pueblo, ¿vale? Entonces, ¿qué me está indicando esta coma? Que la parte principal de la oración es, bueno, más allá del ordenamiento, también tiene que ver con este cómo, ¿no? Que se usa como un porque. Si cambiamos de lugar la oración, tendríamos que cambiar a ese cómo por un porque, pero la idea sería esta. Tendrá que hacer cumplir las leyes el pueblo porque los gobernantes no lo hacen. De hecho, el pueblo tendría que ir al principio, ¿no? Para que sea más adecuado el orden. El pueblo tendrá que hacer cumplir las leyes porque los gobernantes no lo hacen. Ese sería el orden ideal. Si ese fuera el orden, no necesito colocarle ninguna coma, ¿no? Si yo siguiera ese orden ideal, perdón, no necesitaría colocarle nada. En el ejemplo de abajo, en aquellos días calurosos del verano pasado, coma, la convivencia era complicada. Aquí viene primero el complemento circunstancial, que es un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Y luego viene el sujeto y el verbo. Entonces, si lo reacomodáramos, no necesitaríamos colocar ninguna coma. Si dijéramos, la convivencia era complicada en aquellos días calurosos del verano pasado, ¿vale? Entonces, esas serían las cuestiones con respecto a la coma hiperbática. Simplemente recuerden que nos está señalando la alteración, ¿no? Que no estoy escribiendo primero sujeto, luego verbo y luego complementos, pero sobre todo piénsenlos en estos contextos. Cuando pongo un complemento circunstancial al principio y que sea lo suficientemente extenso, o cuando pongo la parte subordinada de la oración al principio y que sea lo suficientemente extensa, ¿sí? Para esos casos, sobre todo, es que lo vamos a utilizar. ¿Queda clara la situación? Entonces, ¿las oraciones en voz pasiva van con coma hiperbática? No, porque tienen una construcción particular, o sea, ese es el orden, ¿no? El orden de la oración pasiva es el de primero colocar lo que en teoría sería el complemento directo. Lo que pasa es que si lo estás pensando con respecto a ello, como que primero estás colocando el complemento directo, pero más bien eso es con relación a la oración activa, ¿no? En concreto. Pero ese es el orden. El orden es el que es con respecto a las oraciones en voz pasiva y no por eso necesitan llevar coma, ¿no? O sea, esta situación de referir al complemento directo y al complemento agente y tal es simplemente para que se entienda la estructura, pero no implica que tú estés haciendo un cambio en el orden, porque estás más bien siguiendo el orden que la oración pasiva debería tener, ¿vale? Entonces, no llevan coma. Ok, bueno, entonces, estos son los usos básicos, 6, ¿no? Vean, 6 usos básicos que nos interesa recordar con respecto a las comas. La coma es el signo de puntuación con más particularidades, es en el que nos llevamos más tiempo y es lo más extenso, porque ahora todavía vamos a hablar de los usos específicos. Y estos usos específicos son a los que les deben prestar particular atención también y tenerlos bien claros, ¿no? El primero con respecto la coma va en el término del complemento. Ajá, exacto. La coma iría cuando termina el complemento, exacto, ¿no? O cuando termina la parte subordinada de la oración que puse al principio, es cuando vamos a colocar la coma, justo. Usos específicos, el primero que vamos a mencionar es con respecto a la palabra etcétera. Entonces, la palabra etcétera, si la tenemos en medio de la oración, la vamos a separar con coma del resto del enunciado. Yo creo que voy a agregar esto de si la tenemos, se separa con coma del resto del enunciado, sí. Así, para que les quede más claro, ¿no? Entonces, se separa con coma del resto del enunciado si se encuentra en medio. Entonces, siempre que ustedes tengan, o sea, mientras no esté en posición final el etcétera, lo van a tener que separar del resto de la oración por una coma, sea que esté abreviado o sea que esté escrito completo. Y ahí tenemos un ejemplo. El consejo determinó que los aspirantes deben cumplir con criterios como capacidad crítica y de análisis, coma, vocación, coma, compromiso, coma, etcétera, coma, para ser elegidos, porque ese etcétera me quedó en medio, ¿no? No está al final. Pues como me quedó en medio de la oración, forzosamente le voy a colocar coma, ¿vale? Primero, ¿cómo se llaman estas comas que tenemos aquí con criterios como capacidad crítica y de análisis? Coma, vocación, coma, compromiso, coma.
Son comas enumerativas, exacto, ¿no? Tenemos un breve listado ahí. Bien. Luego tenemos la siguiente coma, después del etcétera, que justo está haciendo esto que sería un uso específico, ¿no? Aquí tenemos un uso específico con respecto a la coma, que le voy a colocar después, la voy a, perdón, colocar después del etcétera. Si estuviera escrito completo, obviamente ya no pongo el punto, ¿no? Ese punto después del etcétera es de la abreviatura, pero si estuviera escrito completo, pues sería nada más la coma, etcétera y luego coma, ¿vale? Entonces a los etcétera siempre se les pone punto, pero la coma también, no siempre. Vean en qué contexto lo estamos mencionando, ¿no? ¿Por qué el etcétera tenía punto? Porque estaba abreviado, ¿no? O sea, recuerden, si yo le pongo punto a un etcétera, es porque específicamente está abreviado, es porque es etc, ¿vale? Si está completito, no le estoy poniendo punto, ¿no? Etcétera, sin punto. Lo que sí es un hecho es que si está en medio de la oración, le voy a poner coma después. Eso definitivamente tiene que suceder, que es lo que todas las abreviaciones llevan punto, claro, todas. Es una cuestión básica, ¿no? Todas las abreviaturas o las abreviaciones van a llevar punto. Ahorita vamos a hablar del punto, de hecho, y vamos a mencionar este aspecto con respecto a las abreviaciones, pero sí, todas. Entonces, esa sería la cuestión, ¿no? Con respecto al etcétera. Y si ponen coma y punto, está mal. Claro, si lo pusiéramos al revés, tipo, en este mismo contexto dices, o hablas ya en un contexto diferente. Si lo pusiéramos así, pues está mal, ¿no? Porque primero debería ir el punto, porque el punto lo primero que me señala, el punto lo que me señalaría primerito sería pues la abreviatura, ¿no? Y ya después la coma que me separa del resto de la oración. Sería definitivamente incorrecto. Nunca, de hecho, en cualquier contexto para empezar, ¿no? No sé por qué te pregunté si en ese contexto, pero piénsenlo más bien de esta manera, ¿no? En ningún contexto podría tener coma e inmediatamente después punto, ¿no? Al revés puede ser sin ningún problema. No, Hernández, ahorita justo vamos a hablar de ello. Por aquí una de sus compañeras pregunta si el etcétera no influye en que la palabra siguiente inicie con mayúscula. Justo ahorita vamos a empezar a hablar del punto y vamos a hacer referencia a ese elemento. Este tipo de coma, ¿pero qué no entendiste, Guzmán? Es que no creo que haya mucho que entender, ¿no? O sea, literalmente lo que dice ahí. O sea, ¿qué dice literalmente? Si tengo un etcétera a mitad de la oración, le tengo que poner coma después y listo, se acabó, ¿no? No hay más con respecto a ello, ¿vale? No importa si tiene el etcétera abreviado o está completo, le tengo que poner coma después, ¿vale? Obviamente, si está abreviado, como estamos viendo acá, es el punto y luego la coma, ¿vale? Pero piénsenlo de esa forma, ¿no? Me quedó un etcétera en medio de la oración, por la razón que haya sido. No hay de otra. Tengo que colocarle coma después. A ver, eh, el presidente, la senadora, eh, el coordinador, ay, etcétera, se reunieron con um, con el vocero. Así, ¿no? Ahí tenemos este caso. El presidente, la senadora, el coordinador, etcétera, se reunieron con el vocero. ¿Dónde está mi etcétera? En medio de todo, ¿no? ¿Y qué dice la regla? Me quedó un etcétera en medio de la oración. Forzosamente, sin importar nada más, le coloco coma y listo, ¿no? Esa es la cuestión con respecto a esta reglita. Aquí ya lo puse completo, ¿no? El etcétera específicamente, ¿vale? Si lo hubiera puesto abreviado, entonces le pongo punto de la abreviatura y después la coma, ¿vale? Pero esa sería la cuestión entonces. Siempre que me quede un etcétera, por la razón que sea, en medio de la oración, le tengo que poner coma después. Piénsenlo simplemente de esa forma. ¿Queda claro? Ok, vale. Entonces vamos a otro uso específico o no permitido. Les voy a dejar ahí ese ejemplo para que tengan uno más. Ahí tenemos. Segundo uso, aquí es no permitido, por eso los pongo en negritas. No debemos escribir coma entre sujeto y predicado. ¿Se acuerdan lo que les estaba diciendo hace un momento, no? Y esto es a lo que me refería. A veces no se dan cuenta de que la palabrita que tienen al principio es un sujeto o si es un vocativo.
Entonces, como está la idea del vocativo y que el vocativo separa al nombre del resto de la oración, lo llegan a confundir con esta cuestión, ¿no? Y ahorita les voy a poner dos ejemplos a ver si lo pueden diferenciar. Entonces, en concreto, la regla, lo que no está permitido en este caso es que no podemos escribir coma entre sujeto y predicado, pero hay un par de excepciones, ¿no? Hay un par de contextos en los que sí puedo escribir coma entre sujeto y predicado, ¿vale? ¿Cuándo será eso? Cuando mi sujeto es un listado inconcluso. Uso, y les pongo ahí entre paréntesis, uso anterior. Aplica el ejemplo que les acabo de escribir acá, ¿no? Vean, ¿qué tenemos en este ejemplo? ¿Cuál es el sujeto? Presidente, senadora, coordinador, etcétera. Todo eso es mi sujeto. Es un listado que no se concluyó. ¿Cómo sé que no se concluyó? Porque tengo un elemento que me está indicando que no se concluyó, ¿no? El etcétera. Podría ser cualquier palabra que sea equivalente. Entre otros, podría decir, y ese entre otros sería equivalente a un etcétera porque me está indicando que no se concluyó. Podría ser puntos suspensivos porque los puntos suspensivos equivalen a un etcétera. Entonces, estos elementos recuerden que son los que nos indican este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, mi sujeto, presidente, senadora, coordinador, etcétera, que me indica que quedó inconcluso y es lo que nos dice aquí la siguiente reglita, ¿no? Para ese caso, sí le voy a colocar coma después o sí voy a colocar coma entre sujeto y predicado, ¿no? En concreto. De hecho, aquí tenemos un ejemplo. Este último ejemplo representa lo que les acabo de decir. La gula, la envidia, la avaricia, etcétera, son pecados capitales. ¿Cuál es el sujeto ahí? Todos los pecados, ¿no? La gula, la envidia, la avaricia, etcétera. El etcétera me está indicando que no se concluyó el listado. Y para ese caso estamos diciendo sí puedo separar y debo separar al sujeto del predicado. Pero esto pues simplemente lo relacionan con lo que dijimos antes, ¿no? Si se dan cuenta hay una relación bien clara y bien estrecha entre el punto número uno y esto que estamos mencionando ahorita. También lo podrían pensar con que como me quedó el etcétera en medio, en este caso separando al sujeto del predicado, igual le tengo que colocar coma. ¿Se dan cuenta? Entonces es básicamente muy similar a lo que dijimos con anterioridad, esta parte, ¿no? Pero hay otro contexto. ¿Cuándo más sí voy a separar al sujeto del predicado? Cuando tenemos información parentética en posición intermedia. ¿Se acuerdan de la información parentética o de la información explicativa, no? Entonces, si yo pongo información explicativa o parentética entre sujeto y predicado, ahí también es válido y tendré que hacerlo, usar las comas, separando al sujeto del predicado. ¿Me explico? Entonces, esa sería la cuestión. Vean el primer ejemplo, que es ahí les pongo entre paréntesis, que es un ejemplo incorrecto. Esto está mal. El perro, el gato y el ratón, coma, son animales mamíferos. ¿Por qué ya no puedo colocar coma después de ratón? ¿Alcanzan a identificarlo? ¿Por qué ya no puedo colocar coma después de ratón? Es correcto, Navarro, López. Bien, Morales, correcto, ¿no? Justo. Porque aquí sí se terminó el listado, ¿no? Correcto, porque es un listado concluido, efectivamente, ¿no? Tengo mi conjunción y recuerden que la conjunción y me introduce al último elemento del listado y eso me está indicando el perro, el gato y el ratón. Sujeto sería eso, pero sí se concluyó. No es un listado que se haya quedado incompleto y por lo tanto, ahí si coloco la coma, sí estaría separando a sujeto de predicado, ¿no? Vean la diferencia con el último ejemplo. Mi sujeto, lo que les decía, la gula, la envidia, la avaricia. Ese etcétera me está indicando que no se concluyó ese listado, ¿vale? Y por lo tanto aquí sí voy a colocar la coma para separar, porque aquí en el último ejemplo no se concluyó. Abajo viene la forma que sería correcta, ¿no? Ya sin la coma. Y el tercer ejemplo es el de la información parentética. Los vientos del sur, y entonces tenemos la explicación o la aclaración, ¿no? Que en aquellas abrazadas regiones son muy frecuentes, coma, incomodan a los viajeros. Entonces, en esencia, mi sujeto sería los vientos del sur. El predicado, incomodan a los viajeros. Toda la información que me quedó en medio es información parentética. Y como es información parentética, ahí dijimos que sí vamos a poner comas, ¿no? Aunque pudiera parecer que estamos separando al sujeto del predicado, pero es porque tenemos información parentética y en el último caso porque tenemos un etcétera o un sujeto inconcluso. ¿Me explico? ¿Queda más o menos claro esto? Sí, correcto, Navarro. Por aquí me preguntan si en el primer ejemplo podría sustituirse la conjunción, perdón, por una coma, ¿no? El perro, coma, el gato, coma, el ratón. Igual
estaría mal colocar la coma después, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que aquí dijimos que el sujeto sí se concluyó. Entonces, para que ustedes se den cuenta de que el sujeto no se concluyó o que es un listado inconcluso, forzosamente debe aparecer un elemento que les indique eso, ¿no? En pocas palabras, un etcétera, unos puntos suspensivos. Eso sería lo más habitual. O etcétera o puntos suspensivos son los elementos más habituales que me indican que un sujeto que sea un listado no se terminó, ¿no? Si tengo la conjunción y, o aunque tuviera la coma antes del último elemento, igual puedo entender que ese listado sí se ha concluido, ¿vale? Entonces funciona de la misma forma. Ahora, vean estos dos ejemplos, nada más como para que piensen un poquito. Entonces, ojo, vean cómo tienen que, para muchos casos, pensar en varias cosas que ya mencionamos antes, ¿no? O en varias reglitas o usos específicos de la coma que recién mencionamos. No crean que no tienen relación entre sí. Hay que pensar en varios de los elementos que ya hemos venido comentando, desde la idea del sujeto, ¿no? Desde la idea del sujeto, del predicado y todos estos aspectos. Entonces, no olviden siempre tener presente estos elementos de la estructura de la oración y tal, para que sepan con mayor certeza si colocar o no colocar signos de puntuación y dónde colocarlos en algunas ocasiones. Vean estos casos. Dice el primer ejemplo, José tiene tres hermanos menores, la coma. José me preguntaron por ti en la calle y la coma. ¿Dónde está bien la coma y dónde no? O las dos están bien o las dos están mal. Exacto, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Eh, como ya lo están comentando, la primera es la que está mal y la segunda es la que está bien. ¿Por qué la primera está mal? Porque José es el sujeto, ¿no? Exacto, estamos separando al sujeto del predicado, lo que acabamos de decir que no debemos hacer, ¿no? José es el sujeto. ¿Cómo sé que José es el sujeto? Porque José es quien realiza la acción de tener, ¿no? Y entonces para este caso, como es José quien realiza la acción de tener, sería el predicado todo lo demás y estaría separando al sujeto del predicado. Pero en el segundo ejemplo, José, me preguntaron por ti en la calle. ¿Qué es José ahí? El receptor, el vocativo, ¿no? Exacto. Entonces, ahí como está funcionando José como vocativo o como receptor, sí lo tengo que separar y vean cómo lo que les decía hace un momento, ¿no? El sujeto y el vocativo no son la misma cosa, ¿no? Puede ser la misma persona, eso es lo que quiero que quede claro. El sujeto y el vocativo sí puede ser la misma persona, pero no están representados por la misma palabra, ¿no? A lo mejor así queda un poquito más claro para diferenciar. Entonces, les reitero, igual si quieren se los pongo como una nota por acá. Ahí. Nota. El sujeto y el vocativo pueden ser la misma persona en el enunciado, pero no están representados por la misma palabra, para que lo tengan presente y que no lo vayan a olvidar y que no se vayan a confundir con respecto a ello, ¿no? Entonces, igual y si lo piensan, les sirve un poquito. Entonces, les reitero, sujeto y vocativo pueden ser la misma persona en el enunciado, en el contexto de la oración, obviamente, pero no van a estar representados por la misma palabra. Aquí no son la misma persona, porque José es el vocativo y preguntaron que sería el sujeto, son ellos, ¿no? Vean cómo son personas diferentes. Por lo tanto, ahí sí colocamos la coma. Entonces, el segundo, en este caso, está bien, ¿no? Sería un ejemplo correcto. Y ti es pronombre. Sí, ese ti es pronombre, ¿no? Efectivamente, ese ti es un pronombre. Un pronombre que refiere al tú, a José, ¿no? Específicamente. Pero finalmente el sujeto y el vocativo, en el segundo ejemplo les digo que no es lo mismo, ¿no? Les pongo un ejemplo de lo que pusimos aquí abajito de esta nota para ver si queda un poquito más claro.
Entonces, ahí tenemos un ejemplo. En este de Matías, ¿me pasas la sal? Se está describiendo lo que les puse en la notita de arriba en concreto, ¿no? ¿Qué les estoy diciendo? Que sujeto y vocativo pueden ser la misma persona. ¿Quién es el vocativo en esta oración? Matías. ¿Quién es el sujeto en la oración? También Matías, ¿no? Porque a quien le estoy pidiendo la sal, pues es a Matías. Pero no están representados por la misma palabra. Aquí en sí el sujeto sería un sujeto tácito, un pronombre que no se está mencionando, sería un tú, ¿vale? Ese sería mi sujeto. Pero para no ser repetitivo y para no ser redundantes, obviamente no voy a decir Matías, tú me pasas la sal, estaría raro, ¿no? Entonces nada más omitimos al sujeto ahí, pero no son la misma palabra. Sí son la misma persona para este ejemplo, pero no están representados por la misma palabra. Matías representa el vocativo y el tú que está tácito representaría al sujeto en este sentido. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, eso nada más para que lo tengan en consideración, ¿no? Y yo creo que pensar en esto les puede servir para de pronto diferenciar en esto y en las otras cosas que hemos mencionado claramente, para diferenciar al sujeto y al predicado en una oración que no necesariamente son la misma cosa o la misma persona o que están representados luego por palabras diferentes, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna pregunta o alguna duda con respecto a este punto número 2 que les puse aquí? De lo que no se puede hacer con la coma, como separar al sujeto del predicado, solo cuando tenemos información parentética o solo cuando nuestro sujeto es un listado inconcluso, ¿vale? En esos casos. Ok, entonces vamos con el último aspecto de usos específicos, en este caso un uso no permitido más con respecto a la coma. Entonces, no vamos a escribir coma después de pero, eso sería lo más básico, aun cuando después venga una interrogación o una exclamación. ¿Por qué les digo que aun cuando después venga una interrogación o una exclamación? Porque lo habitual es que si tenemos una oración donde se combina algo enunciativo con algo interrogativo o exclamativo, lo que solemos hacer es usar una coma, ¿no? Normalmente separamos con una coma a lo que es pregunta de lo que no es pregunta dentro de la misma oración, ¿no? Como lo haríamos en este ejemplo. Eso es lo que normalmente haríamos. Hoy es domingo, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Una oración que tiene una parte afirmativa, enunciativa en este caso, y que tiene otra parte que es pregunta. Entonces, siempre que tenemos este tipo de oraciones con una mezcla de cosa que es pregunta y cosa que no es pregunta, o una sección que es pregunta y otra sección que no es pregunta, lo que tendríamos que hacer es separar, ¿no? Por la coma, como en este caso, ¿vale? Pero no sucede de esa manera cuando tenemos un pero, ¿vale? Porque recuerden lo que decíamos, pero ¿qué tipo de palabra es? ¿A qué categoría gramatical pertenece la palabra pero? Conjunción, exacto, es una conjunción. En concreto, una conjunción adversativa. Y se acuerdan lo que decíamos hace un momento, ¿no? Lo de la coma conjuntiva. Decíamos, las comas conjuntivas se colocan antes de conjunciones, entre ellas las adversativas. Entonces, en todo caso, si tuviera que colocar una coma con el pero, sería antes, ¿no? Sería específicamente antes para este sentido, ¿vale? Pero no la voy a colocar después, aunque después venga una exclamación o aunque después venga una interrogación, no le pongo coma después al pero, ¿vale? Esto sería como la generalidad y por eso lo tenemos acá. Pero, ¿cuánto te has tardado? Esto está mal, ¿no? Porque estoy separando o colocando la coma después cuando no debería. Lo de abajo sí estaría bien, pero no habías ya hecho ya esa, perdón, pero no habías ya hecho esa tarea. Entonces, sin la coma, por lo que decimos, ¿no? Ahí no se puede, no tenemos. Y en realidad, pues para serles muy honestos, muchas de las reglas que estamos revisando tienen excepciones, ¿no? Y, pero digo, finalmente nos enfocamos a ponerles lo que nosotros observamos que viene en su examen, ¿no? También para no llenarlos de tanta información y que de repente se lleguen a confundir. Si ya de por sí es mucha, ¿no? Pero también para que de repente no se lleguen a saturar y a confundir entre toda la información, todas las reglas y las excepciones que pueden tener, ¿no? Pero claro que esto puede tener una excepción también. Sobre todo, nada más les comento. Las excepciones con respecto a puntuación se suelen dar siempre que introducimos información parentética.
casi todas las reglas de puntuación se rompen si estoy introduciendo información parentética. Porque recuerden, ¿con qué introducimos información parentética? Pues con comas, ¿no? Recuerden que decíamos hace un momento, uno de los casos, ¿no? Ya sabemos que también podemos usar paréntesis, pero lo más habitual es que información parentética la estemos usando con o introduciendo con comas. Entonces, si yo quisiera señalar la excepción de esta reglita que les acabo de poner con respecto al pero, lo que haría sería introducir información parentética. Pero estoy pensando en un ejemplo, ¿eh? Ahorita que lo pueda concretar, se los pongo, pero ese podría ser un caso. Cuando estemos introduciendo información parentética entre el pero y la pregunta, ¿no? Hoy es domingo, pero no voy a salir. Eso está bien, ¿no? Es correcto, Domingos, pero no tienes ahí la cuestión de la pregunta ni nada parecido. Aún así está bien porque es la coma conjuntiva antes del pero. Sin embargo, estoy cansada para sustituir el pero. Ahí sí estaría bien, ¿no? Efectivamente, Hernández. Les pongo un ejemplo de algo que menciona su compañera por aquí abajito y donde sí estamos poniendo coma, ¿eh? Porque este ejemplo está bien. Aunque un sin embargo en esencia es equivalente a un pero, piénsenlo de esa forma, ¿no? Aunque un sin embargo es equivalente a un pero, ¿por qué al sin embargo sí le pongo la coma? Porque está formada por más de una palabra, ¿no? Porque es una locución. Y recuerden que dijimos que para muchos casos las locuciones llevan tanto signo de puntuación antes como después. Digo, aquí no tenemos signo de puntuación antes porque es el inicio de la oración, evidentemente, pero sí lo ponemos después porque es una locución de este tipo. Entonces aquí sí aplica, ¿no? Y sí, efectivamente los ejemplos que están poniendo algunos de ustedes son correctos, ¿no? Ahí pueden observar entonces lo que se está planteando. ¿Qué pasó con Luis Díaz de Liverpool? Ok, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Pero después la pregunta, ahí era signo de interrogación. Y sería también una forma correcta. Los ejemplos que tenemos abajo en azul también son formas correctas y son ejemplos que ustedes están planteando, proporcionando, pero que están siguiendo esta situación, ¿no? Lo que estamos diciendo con respecto a lo que hemos venido planteando. Bueno, ¿queda claro con respecto a esto? Algo que quisiéramos plantear. También el de, pero ¿por qué? Efectivamente también funciona, ¿no? Funciona también. Vale, chicos. Pues listo. Con esto terminaríamos los usos de coma. Estos son todos los usos de coma y los usos específicos y los usos no permitidos que debemos tener presentes con respecto a la coma. ¿Va? Es mucha información. Sé que puede ser mucha información. Son muchos casos específicos, pero hay la importancia, reitero, de estar estudiando, de tenerlos presentes y pues ojalá que los estén revisando para que el próximo domingo yo espero que ya podamos hacer un ejercicio sobre esto, sobre los signos de puntuación. El ejercicio lo vamos a hacer hasta que terminemos todo el tema de puntuación, ¿no? Entonces espero que eso lo logremos para el próximo domingo y pues que podamos ver algunas cosas, algunos ejercicios sobre ello, ¿va? Voy a borrar esto que escribimos acá para pasarme a la siguiente diapositiva. Y empezamos con el punto, justo, ¿no? Ahí vamos a hablar de lo que preguntaban hace un momentito. De forma general, les planteo lo que sucede con el punto en el primer párrafo. Y ustedes ya lo saben, es algo muy básico. Sabemos que el punto tiene tres usos básicos o tres usos esenciales, ¿no? Para separar una oración de otra oración, ¿no? Que en este caso es al que llamamos punto y seguido, ¿no? Para separar un párrafo de otro párrafo. O sea, un conjunto de ideas de otro conjunto de ideas, que es al que llamamos punto y aparte o para señalar el final de un texto, que es al que llamamos punto final. Recuerden, eso es lo más básico. Estoy seguro que todos tienen claridad con respecto a la existencia de estas tres formas del punto y les reitero que serían las cuestiones más sencillas con respecto al punto. Y algo que ya se comentaba de alguna manera hace un momentito, y yo les pongo acá. Generalmente, la palabra que sigue al punto se escribe con mayúscula. Vean, no estoy diciendo siempre, ¿no? Estoy diciendo generalmente. ¿Qué significa esto? Que habrá casos que después de un punto no voy a escribir mayúscula y es lo que vamos a mencionar justo a continuación, ¿vale?
Entonces, empezamos a describir como punto número uno el punto de las abreviaturas. Como les pongo acá, se escribe punto después de las abreviaturas, que es algo que preguntaban, si siempre después de una abreviatura vamos a escribir punto, y les decía que sí, ¿no? Entonces, vamos a escribir punto después de abreviaturas, pero nunca después de símbolos, ¿no? Entonces, vamos a hacer o establecer esta primera distinción entre qué es una abreviatura y qué es un símbolo, ¿vale? Por si de pronto tuviéramos la duda. Una abreviatura es la contracción, ¿no? Digamos que la abreviatura es la contracción de una palabra. La hacemos más pequeña, la reducimos, ¿no? Eso sería la abreviatura. Y para esos casos vamos a usar punto. Y un símbolo, en cambio, es la representación de una palabra. Por ejemplo, los símbolos de la tabla periódica, ¿no? Piensen en H de hidrógeno. H de hidrógeno no es la abreviatura de hidrógeno. H de hidrógeno es la representación de la palabra hidrógeno, ¿no? O piensen en AG, plata. Tan no es una abreviatura de plata que no tiene ninguna palabra o ninguna letra más bien que en el español represente a la palabra plata, ¿no? Entonces AG es más bien una representación, es un símbolo. Entonces ahí tendríamos estos casos. Los signos de la tabla periódica, los símbolos de la tabla periódica, pues son esos, símbolos. ¿Qué más cosas pueden ser símbolos? Prácticamente todas las cosas que refieran a unidades de medida, ¿no? Las unidades de medida no son abreviaturas, y porque esto de pronto lo piensan muchos, ¿no? Las unidades de medida son símbolos. Por unidades de medida me refiero a gramos, metros, hectáreas, newtons, watts, decibeles, todas estas cosas son unidades de medida, ¿no? Y entonces como unidades de medida no las vamos a considerar abreviaturas, son simplemente representaciones de la palabra y por lo tanto son símbolos. De ahí en fuera, sí, todo lo demás, cuando noten que es una contracción específicamente, eh, ahí estaremos hablando de que sí se trata en concreto de una abreviatura, ¿vale? Entonces, eso primero para diferenciar a qué nos referimos por abreviatura y a qué nos referimos por símbolo. Y ojo, entonces vean lo que les estoy diciendo, ¿no? Ponemos punto después de la abreviatura, pero no lo vamos a poner después del símbolo. Claro, a menos que el símbolo, esto es muy básico, ¿no? Por eso no se los planteo, pero a menos que el símbolo se colocara al final de la oración, ¿no? Si el símbolo está al final de la oración, pues obviamente sí le voy a poner punto, porque ese punto representaría eso, el final de la oración. No el punto para el símbolo, sino el punto que nos señala el final de la oración. Eso creo que lo tenemos todos bien entendido. Entonces, les pongo después, el punto de las abreviaturas se puede combinar con cualquier signo de puntuación excepto otro punto. Es decir, después de un punto de abreviatura, yo le puedo poner cualquier cosa y hace rato lo vimos, ¿no? Veíamos, etcétera, abreviado, punto y luego la coma, ¿no? Se puede. Y podría poner después del punto de abreviatura un punto y coma, podría poner un signo de interrogación o de exclamación de cierre, podría poner dos puntos, cualquiera, el que se me antoje, excepto un punto más, ¿no? Ahí eso es lo que deben tener bien presente con respecto a los puntos de abreviaturas, ¿vale? ¿Vale? Perdón. Y lo que les decía hace un momentito, que también se preguntaba, la palabra que siga a la abreviatura se escribirá en minúscula, ¿sí? Para quien preguntaba o quienes tenían la duda de si después de, creo que era un etcétera, ¿no? Si lo que venía después no tenía que escribirse en mayúscula, no. ¿Por qué? Porque después del punto de abreviatura, la palabra que siga se va a escribir con minúscula, a menos que fuera un nombre propio, por ejemplo, ¿no? Si fuera un nombre propio, obviamente ahí sí lo voy a escribir con mayúscula, pero en general vamos a escribir con minúscula después del punto de una abreviatura, ¿vale? Entonces ahí tendríamos esta situación. O a menos que el punto de, también se los pongo acá, ¿no? A menos que la abreviatura coincida con el final de la oración y después inicie otra oración, ¿no? Ahí escribiríamos con mayúscula. Sí, y les pongo algunos ejemplos del lado derecho para que estemos observando todas las cositas que acabamos de mencionar acá. Dice, AU es el símbolo del oro. Obviamente esto está mal por lo que estamos diciendo. AU literalmente dice la oración es un símbolo, ¿no? Entonces el punto después de AU no va porque no es abreviatura. Otro ejemplo incorrecto. Encontré que ahí creo que era él. Ok, encontré el doc que estabas buscando, ¿no? Vean, tengo doc, que es abreviatura para documento, ¿eh? No para doctor. Doctor se abrevia DR. Entonces, encontré el documento que estabas buscando, donde documento está abreviado. Por lo tanto, el que viene después, lo acabamos de decir, no se va a escribir con mayúscula.
Entonces, cuando escribamos mayúscula es porque estamos señalando que terminó una idea y va a empezar otra, ¿no? En todo caso, o que es un nombre propio, lo que viene después. Y claramente yo no puedo pensar que es una idea completa el encontrar al doctor y que es otra idea completa que estabas buscando, porque no tiene sentido por sí solo, ¿no? Entonces, ahí también sería incorrecto. Un ejemplo que sí está bien, por eso no lo pongo como incorrecto entre paréntesis. No sé de qué me habla, señora. Por favor, retírese. Entonces, este señora tiene el punto porque está abreviado y después un punto y coma porque les decía que podemos poner prácticamente cualquier signo de puntuación después del punto de abreviatura, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto y coma después. Hoy corrí 5 kilómetros con mi perra. Kilómetros es ¿qué cosa? Un símbolo. Por eso no le voy a poner punto, ¿no? No le puedo poner punto después de kilómetros porque es un símbolo. Si las abreviaturas inician el enunciado, van la primera letra en mayúscula, claro, porque estamos iniciando una oración, ¿no? Eso es evidentemente correcto, ¿no? Si tú estás iniciando tu oración con una abreviatura, pues es el inicio de la oración y sabemos que todo inicio de oración se escribe con mayúscula, ¿no? Sobre las siglas, ahorita vamos a hablar. Eh, y el último ejemplo, Juan, José, Alfredo, etcétera, punto y luego coma, vendrán a casa, ¿no? Ahí vemos cómo también podemos poner una coma después de un punto de abreviatura. Ok, entonces son bastantes cositas, ¿no? Como pueden observar, son bastantes cosas particulares sobre el punto, pero lo importante, o sea, me refiero al punto de la abreviatura, pero lo importante es que puedan recordarlo de la mejor manera. Sobre las siglas, ahorita vamos a hablar, porque estaban poniendo algunas cosas sobre esto. ¿Qué más? También hay que agregar que no se pone punto luego de signos de interrogación ni de admiración porque ya lo tienen. Es que lo vamos a ver ahorita, Morales, ¿no? Se están adelantando un poquito, pues, ¿no? No se preocupen, toda esa información yo se las tengo aquí escrita también, solo que pues vamos por partes, ¿no? No les puedo poner así como todo junto porque se haría un párrafo muy extenso y qué flojera leerlo, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando todas esas características o estas particularidades poco a poco ahorita en las siguientes diapositivas. Es correcto, coronel, ¿no? En el ejemplo 2, la oración tendría que continuar en minúscula, por lo que acabamos de decir, ¿no? Lo correcto sería que con minúscula, pero como lo tenía en mayúscula, por eso está mal, ¿vale? Entonces ahí tendríamos la cuestión. ¿Tenemos alguna duda con respecto a esto del punto de las abreviaturas? ¿Queda claro? Ok, vamos entonces a otro uso del punto, que justo tiene que ver con las siglas, ¿no? Por ahí estaban preguntando por las siglas. Entonces, lo habitual es que no escribamos punto entre los componentes de una sigla. Ya saben que las siglas son estas palabras que refieren sobre todo a instituciones, a organizaciones, este tipo de cuestiones, ¿no? Esas son las que vamos a entender como siglas. Entonces, no hay que confundir sigla con abreviatura. Abreviatura es acortar una palabra y sigla es representar el nombre de una institución, nombres propios sobre todo, ¿no? De instituciones, de departamentos, de organizaciones, etcétera. Entonces, no deberíamos escribir punto entre los elementos de una sigla a menos que formen parte de un enunciado que en su totalidad está escrito en mayúsculas, ¿no? Veamos el ejemplo de aquí, o bueno, los ejemplos que les pongo acá. El primero se los pongo como incorrecto. Dice, trabajadores del ISSSTE se manifestaron frente al Palacio Nacional. ¿Por qué está mal? Porque como toda la oración está escrita en mayúsculas, no voy a diferenciar o no puedo diferenciar que hay una sigla por ahí, ¿no? O sea, finalmente las siglas se pueden ver a primera vista o identificar a primera vista porque están escritas en mayúscula en comparación con el resto de la información que los rodea, ¿no? Eso suele ser como lo más habitual, ¿vale? Pero si todo está escrito en mayúsculas y también están escritas en mayúsculas las siglas, pues obviamente habrá un problema, no lo voy a poder identificar. Por eso para este caso estaría mal y lo correcto tendría que ser como abajo, trabajadores del ISSSTE, y ahí sí tengo que poner punto entre cada elemento de la abreviatura, perdón, de la sigla, ¿no? Se manifestaron y pues el resto, ¿no? Lo que estábamos diciendo en el ejemplo de arriba. Y el tercer ejemplo, que también está bien, espero entrar a la UAM en esta convocatoria, ¿no? Entonces, UAM, ahí ya no necesito colocar los puntos entre la U y entre la A y entre la A y entre la M, o al final después de la M, porque ahí sí está la oración escrita en minúsculas y sí alcanza a diferenciarse del resto del enunciado. ¿Me explico? Entonces, esa es la cuestión con respecto a las siglas. O sea, a veces sí les voy a colocar punto a los elementos de la sigla y a veces no. Cuando sí, cuando toda la oración está escrita en mayúsculas. Cuando no, cuando la oración está escrita en minúsculas, básicamente, ¿no? Esa sería la cuestión.
con respecto a los puntos y su relación con las siglas. Tercer punto, vamos a escribir punto después de las comillas, de los paréntesis y de las rayas de cierre, no antes. Entonces va a estar mal si yo pongo el punto dentro de las comillas o de los paréntesis o de las rayas de cierre. Lo voy a poner después, ¿no? Y tenemos un par de ejemplos. El primero incorrecto, dijo, tú y yo hemos terminado. Tenemos el punto y luego la comilla de cierre. Tendría que ser al revés, primero las comillas de cierre y después el punto, ¿no? Por eso está mal. En el ejemplo de abajo sería un ejemplo correcto. En la calle la esperaba Emilio, un buen amigo. Esto es información parentética. Resulta que la información parentética no nada más se puede representar entonces por comas parentéticas o por paréntesis. También se puede representar con rayas, ¿no? O con guiones largos, como lo tenemos acá. El punto es ese, ¿no? Tenemos las rayas de cierre, ¿no? Y el punto queda fuera, no podría ir dentro. ¿Vale? Entonces piénsenlo siempre de esa forma. Cuando tengan comillas, cuando tengan paréntesis o rayas de cierre, si ahí terminó la idea, si ahí terminó la oración, van a colocar el punto después, no antes. ¿Vale? Punto número 4, que ya lo estaba comentando alguno de ustedes. No vamos a escribir punto después de signos de interrogación y de exclamación de cierre, a menos que tuviéramos comillas o paréntesis de cierre después de estos signos, ¿no? Entonces, lo habitual es lo siguiente. Si yo ya tengo mi signo de interrogación y de exclamación de cierre, y ahí ya terminó la oración, no le vuelvo a colocar otro punto. Justo como os decían por ahí, ya viene incluido el punto en estos signos de cierre, ¿no? Entonces, el primer ejemplo está bien. ¿Qué día es hoy? Abro y cierro, ¿no? Con los signos de interrogación. Pero estaría mal como en el segundo caso. Si no responde, ¿qué le vamos a decir, no? Tenemos la interrogación de cierre y luego un punto. Ya viene incluido, como decíamos, no necesitamos agregar uno más, ¿no? Porque ahí ya terminó el enunciado. Igual el otro ejemplo también está mal. Me pregunto muy serio, ¿de veras puedo contar contigo? ¿Por qué está mal ese tercer ejemplo? Falta punto, ¿no? Recuerden lo que les decía. Todas las oraciones, cuando llegamos al final de la idea, debemos colocar punto, ¿no? Entonces, tampoco significa para este caso, ¿por qué si tengo que colocar punto? Porque tengo unas comillas, que era lo que les decía, ¿no? Si me encuentro de pronto con comillas o con paréntesis de cierre después de un signo de interrogación o después de un signo de exclamación, ahí sí voy a tener que agregar el punto al final, ¿no? Ahí ya no voy a considerar que ya viene incluido, como estábamos mencionando antes. Tendré que poner el punto después. El último ejemplo está bien, ¿no? Se puso a gritar como loco. Vaya carácter que tiene. Entonces, eso es información parentética. Estamos cerrando la exclamación con este vaya carácter que tiene, pero se atraviesa un paréntesis y por lo tanto después sí tengo que colocarle el puntito, ¿no? Entonces, ahí tendríamos estas cuestiones con respecto a la combinación del punto con estos signos de puntuación específicamente, ¿vale? Y por último, con respecto al punto, no vamos a escribir punto después de puntos suspensivos, sobre todo cuando los puntos suspensivos ya cierran el enunciado. Si los puntos suspensivos se colocaron al final del enunciado, ya concluyeron la frase, no tengo que colocar otro, ¿vale? Dice, tengo la duda de estar haciendo lo correcto. Y pusimos 3 puntos y luego un punto más, ¿no? Los puntos suspensivos y luego un punto más, eso estaría mal, porque ya los puntos suspensivos tienen el valor del final, ¿no? El ejemplo correcto sería el de abajo. Algunos de los grandes filósofos griegos son Sócrates, Platón, Aristóteles. Esos puntos suspensivos me están indicando que el listado continúa, hay otros, pero también me están indicando que ahí se termina la oración, ¿vale? Entonces, estos son los casos específicos que nos pueden interesar más con respecto al uso del punto, ¿no? Y su combinación con otros signos de puntuación. Sobre todo, dense cuenta cómo de lo que nos interesa sobre el punto es usarlos bien en el sentido o con respecto a su combinación con otros, ¿no? Con respecto a su combinación con otros signos de puntuación, ¿vale? Después de puntos suspensivos sigue mayúscula, depende, ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos a los puntos suspensivos. Como en este caso, donde dice, tengo la duda de estar haciendo lo correcto, si tú consideras que ahí terminó la oración y después lo que venga es una idea diferente o ya es una oración diferente, pues la vas a iniciar con mayúscula. Pero si la oración, la misma oración continúa o la misma idea continúa después de los puntos suspensivos, entonces lo vas a continuar con minúscula. Pero vamos a hablar específicamente de los puntos suspensivos y ya lo vamos a ver a detalle eso. ¿Tienen duda entonces con respecto a algo que hemos mencionado sobre el punto, su combinación con otros signos de puntuación y estos aspectos concretos?
Entonces vean, les reitero, pues se trata de que ustedes estén estudiando, ¿no? Porque pues, son un montón de reglas. Entonces, pues si no las pueden recordar más adelante, ese va a ser el problemita. ¿Cómo deben usarse los puntos suspensivos cuando la oración en suspenso es una pregunta? Em, ¿Te refieres a si van dentro o fuera de la pregunta? Sí, vamos a hablar de eso cuando hablemos de los puntos suspensivos. Sí, tienen algunas preguntas. Vean, les hago el siguiente comentario. Hay varias preguntas, hay muchas preguntas, pero no las estoy respondiendo porque son preguntas que vamos a poder responder un poquito más adelante. Y si nos ponemos a hablar de eso ahorita, como que nos desviamos, nos distraemos un poco y perdemos un poco la continuidad de la clase. Entonces, si de pronto no estoy respondiendo a sus preguntas, es porque le vamos a dar un seguimiento un poquito más adelante, ¿no? O sea, sí son cosas que entiendo la duda, que son importantes por resolver, pero vamos a llegar a ello, ¿no? Entonces, ya cuando lleguemos a ello, yo les hago notar. ¿Se acuerdan que estaban preguntando por tal? Ah, pues aquí está, ¿no? Y pongan atención entonces a esta parte. Pero ya lo vamos a ver justo de manera concreta. Entonces, como comentario o sugerencia, las preguntas que planteen que sean con respecto a lo que recién acabamos de mencionar, ¿no? O sea, las preguntas que puedan plantear ahorita que sean con respecto a la combinación del punto de abreviaturas con otros signos, la cuestión de los símbolos, por ejemplo, la cuestión del punto con respecto a la interrogación, esto que acabamos de decir, ¿no? Porque muchas de sus preguntas se están adelantando. Después de comillas y paréntesis, va punto. Sí, ¿no? Efectivamente. Justo, aquí lo tenemos en el punto número 3, ¿no? Escribimos punto después de las comillas y paréntesis y rayas de cierre, no antes. Entonces, lo correcto es que siempre coloquemos el punto después de estos signos, ¿no? No antes, ¿vale? Efectivamente. Si yo me hago nudos cuando hablamos de dos temas. Ah, ok. Por ahí alguien dice que se revuelve cuando empezamos a mencionar dos aspectos simultáneamente. Si las reglas se encuentran al final de la oración, si lleva siglas, perdón. Claro, ¿no? Efectivamente, Hernández. Por aquí preguntan si las siglas se encuentran al final de la oración, si van a llevar punto final, pues claro, ¿no? Ustedes piensen lo básico. O sea, yo no estoy mencionando algunas cosas porque creo que son básicas y porque quiero pensar que ustedes ya lo saben, pues, ¿no? Y entonces ya no se las comento. Pero sí, efectivamente. Eh, la diapositiva pasada, la pasada antes de esta, con donde inicia lo del punto. De todos modos, se los voy a compartir, ¿no? Ya les dije que se los voy a compartir en el grupo de Classroom. Vamos con dos puntos, ¿sí? ¿Qué pasa con respecto a los dos puntos? Les pongo primero el funcionamiento general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De manera general, los dos puntos se van a utilizar para introducir cosas, ¿no? Distintos tipos de cuestiones podemos introducir con dos puntos. Podemos, y lo vamos a ir viendo ahorita a lo largo de la descripción, podemos introducir con dos puntos listados, podemos introducir explicaciones, podemos introducir especificaciones, podemos introducir causas, podemos introducir consecuencias. Hay muchas cosas que se pueden introducir, citas textuales, entre otras. Ahorita vamos a ir retomando algunas de las cosas más relevantes. Pero en esencia, ese es el funcionamiento o el uso de los dos puntos, ¿no? Que van a introducir cosas, ¿no? Los dos puntos suelen introducir cosas específicamente y lo que hacen es darnos un sentido de continuidad, ¿vale? Eh, por aquí preguntan, ¿en los dos puntos siempre lo siguiente va en mayúscula o no necesariamente? No necesariamente, dependerá, ¿no? Lo más común es que sí, que vaya en minúscula, ¿no? Después de los dos puntos, lo habitual es que se escriban minúsculas, pero hay casos en los que se va a escribir mayúscula. Dependerá de... a ver, les hago una pregunta. A ver cómo qué tal andan en esta idea. Cuando ustedes escriben algo con mayúscula, ¿por qué razón es? Porque están iniciando una idea, ¿no? Piénsenlo de esa forma. Siempre que ustedes escriban algo con mayúscula es porque están dando un nuevo inicio, ¿vale? Entonces, o porque la relación que se está estableciendo, no, pero me refiero a con mayúscula, ajá, cuando es un nombre propio, exacto, ¿no? Con mayúscula para resaltar cosas, pues tendrías que escribirlo todo en mayúscula, ¿no? Para resaltarlo. Y es un recurso no tan adecuado, digamos, ¿no? Para resaltar cosas preferiríamos usar
referir a otras cuestiones, ¿no? En lugar del uso de mayúsculas. En todo caso, negritas, si quisieras, ¿no? O cursivas, algo parecido. Pero yo no recomendaría el uso de mayúsculas para resaltar algo. Entonces, esa sería la cuestión, ¿no? Sobre todo cuando estamos iniciando ideas nuevas o cuando estamos introduciendo a un enunciado que ya no tiene la misma relación o una relación tan estrecha con lo que se dice antes. Entonces, pensando en si después de dos puntos escribo mayúsculas o minúsculas, dependerá entonces de eso. Si lo que viene después de dos puntos tiene todo que ver con lo que se dice antes, ¿creen que vamos a escribir mayúscula o minúscula? ¿Estamos en la misma idea o estamos cambiando de idea? Minúscula, ¿no? Porque estoy continuando con la idea de lo que se mencionaba antes de los dos puntos. Entonces piénsenlo de esa forma. Si estoy dando continuidad o estoy hablando de exactamente lo mismo de lo que estaba hablando antes de los dos puntos, escribiré con minúscula. En cambio, si voy a introducir a algo que ya es independiente, que puede tener sentido por sí solo, ya no voy a escribir minúscula después de los dos puntos, ¿no? Voy a escribir más bien mayúscula. ¿Va? Entonces, dependerá de la situación o del contexto, pero a grandes rasgos se los puedo decir de esa manera, ¿no? Después de dos puntos, podemos escribir tanto mayúsculas como minúsculas. Lo más común es que sean minúsculas porque normalmente estamos continuando con la misma idea, aunque en ocasiones introducimos a una idea diferente, a una idea nueva y por lo tanto escribiríamos con mayúscula. Ahorita vamos a ver, de hecho, los casos en los que estamos introduciendo cosas diferentes, ¿vale? Y en caso de mencionar una línea de conversación después de dos puntos, ¿cómo sería? Con mayúscula, ¿no? Si estás hablando de una línea, como me imagino que te refieres como a una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Que dice José, ay, dos puntos. Esperé 2 horas y no llegaste. Y luego dice Rebeca, lo siento, tuve un contratiempo, ¿no? Si lo usas de esta forma, efectivamente, como estás introduciendo al diálogo específico de cada uno, vas a escribir con mayúscula. Y en caso, pero se puede poner sin comillas solo la línea. ¿Cómo que si se puede poner sin comillas solo la línea? Ojo, ahí yo creo que hay como un poquito de confusión, ¿no? Específicamente. Yo aquí estoy hablando en un contexto, por ejemplo, de una obra de teatro, ¿no? Si estás leyendo un texto que sea una obra de teatro, ¿vale? En ese caso, iniciarías con mayúsculas, no necesitas poner nada más. Si estás citando textualmente, ahí sí tendrías que poner comillas, ¿no? En concreto. Es que hay muchas variaciones, pues. Luego también eso es lo que sucede con respecto a cuando tienen preguntas como muy concretas. Lo que sucede es que hay muchos contextos en los que se puede hacer de muchas formas, ¿no? Entonces, yo sé que eso puede generar un poquito de confusión porque pues son sus características, ¿no? O sea, me refiero a ustedes como alumnos son cuadraditos, pues, ¿no? Por algo quieren estudiar medicina, creo yo, ¿no? O sea, como que a las personas que les gustan como las ciencias más exactas y tal, esperan que todo en la vida sea igual de exacto, ¿no? Esperan que todo en la vida sea así o no. Pero incluso yo creo que en la medicina ni siquiera es así, ¿no? Hay como muchas particularidades siempre en todos los casos médicos y las personas, todos funcionamos incluso físicamente, que obviamente hay como una situación generalizante, pero siempre habrá alguna cuestión excepcional, ¿no? Entonces, no lo piensen como de forma, ¿por qué menciono esto? Porque la idea es que no lo piensen como de forma tan cuadrada, ¿no? Entonces, de repente habrá cosas que se pueden usar de una forma y para representar exactamente lo mismo puedo recurrir a otras cosas, ¿no? Entonces tú lo podrías escribir así, lo podrías escribir entre comillas, eh, o ni siquiera poner los nombres y nada más poner rayas, ¿no? Para señalar ahí como el diálogo. Hay muchas maneras, pues, ¿no? Entonces, lo importante aquí con respecto a lo que estamos mencionando sobre los dos puntos es que entendamos lo que literalmente les acabo de mencionar, ¿no? Si estoy continuando con la misma idea de antes, minúscula. Si estoy introduciendo a algo nuevo, mayúscula. Así, déjenlo así, ¿no? Y eso les va a ayudar mucho más que estarse cuestionando así como de, como cuestiones como tan específicas o tan particulares, ¿vale?
Entonces, bueno, ahí tenemos la cuestión. Primer uso específico que nos interesa con respecto a los dos puntos. Nos sirven para introducir enumeraciones sobre todo explicativas, ¿no? Y tenemos los ejemplos. Terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas, dos puntos. Esas son las principales catástrofes naturales. O el otro ejemplo, tres son las provincias aragonesas, dos puntos. Huesca, Zaragoza y Teruel, ¿no? En concreto. Eh, por aquí comentan, me da ansiedad ponerme creativo con mi pensamiento y que no piense como los de Ceneval. Eso es como algo que le sucede bastante, pues, ¿no? Eh, a veces se ponen como más analíticos de lo que deberían y terminan cayendo en el error, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer en el curso es justo eso, ¿no? Como tratar de compartirles la forma en la que se espera a Ceneval que respondan las preguntas y a lo mejor como guiar la línea del pensamiento que espera Ceneval que ustedes puedan tener para su examen. Entonces, pues ya poco a poco, o sea, no se preocupen, estamos, recuerden, también iniciando y después se van a dar cuenta que de manera intuitiva, eh, pues se van a dar cuenta de estos aspectos, ¿no? Ceneval es como la novia que nadie entiende. Probablemente, ¿no? Probablemente puede ser algo así para algunos de ustedes. Pero bueno, se irán acostumbrando, se irán habituando a reconocer qué es importante para su examen y qué no es importante para su examen, ¿no? Ahorita pues estamos entrando. Entonces hay muchas cuestiones ahí al aire. Entonces ahí tenemos los dos ejemplos, ¿va? Con respecto a estos dos ejemplos, noten lo siguiente. Yo puedo ordenar la oración en cualquiera de los dos sentidos, iniciando por la enumeración, por el listado, y después la otra parte, ¿no? O iniciando por lo que introduce a la explicación o a la enumeración y después los elementos de esa enumeración. Es decir, los dos ejemplos se podrían organizar en cualquiera de los dos órdenes. Podríamos decir, esas son las principales catástrofes naturales, dos puntos, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas, o así como está, ¿no? O eh, al revés, el ejemplo de abajo, Huesca, Zaragoza y Teruel, dos puntos. Tres son las provincias aragonesas. Entonces, ahí de pronto puede suceder eso con respecto a los enunciados que introducen enumeraciones explicativas, que el orden puede ser indiferente. Si primero aparece la enumeración o aparece en segunda posición, ¿no? Cualquiera de las dos cosas podría estar bien, siempre y cuando guarde cierto sentido, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí tendríamos la cuestión para introducir enumeraciones. Vamos a usar, es uno de los usos más habituales con respecto a los dos puntos. Ojo, tampoco significa que todo tipo de enumeración o todo tipo de listado tenga que introducirse por dos puntos, ¿no? Dependerá. No significa que ya en automático veo listado y lo voy a introducir por dos puntos. Se los comento porque de repente surge esa situación o esa necesidad, ¿no? Ven listado y lo quieren introducir por dos puntos, pero tampoco es válido introducir todo tipo de listado por dos puntos. Uso número dos, nos sirven para introducir fragmentos literales de otro autor, citas textuales, vaya. Entonces, para aquellos que estaban preguntando, ¿debo poner comillas o no debo poner comillas? Si tu intención o la intención de quien escribe tiene que ver con reproducir palabra por palabra lo que alguien más dijo, y eso es lo que quieres lograr, que el lector entienda que estás tú reproduciendo el discurso de alguien más exactamente, ahí sí tendrán que utilizar las comillas, ¿no? De manera bien rigurosa o de manera bien específica. Ahí tenemos el ejemplo. El principio de la inmensa novela de Cervantes reza así, dos puntos, y vamos a reproducir palabra por palabra lo que dice esa novela, ¿no? En un lugar, en algún lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Etcétera. Entonces, vean, sí, justo. De hecho, eso lo puedes relacionar con el ejemplo anterior, Martínez, ¿no? Para introducir explicaciones o conceptos, si lo quieres mencionar así también, efectivamente también para eso se usan los dos puntos, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? ¿Por qué aquí estamos escribiendo con mayúscula? Porque estoy introduciendo algo que puedo entender que es perfectamente nuevo, ¿no? O sea, perfectamente diferente. De que tiene relación con lo anterior, lo tiene, ¿no? Porque estoy hablando del inicio de la obra de Cervantes. Pero no son necesariamente las palabras de quien está escribiendo, no son sus palabras originales. Estoy retomando algo de otro lugar. Entonces, eso ya le proporciona cierta independencia y por lo tanto estamos iniciando con mayúscula, ¿no? Entonces, ojo, pues ahí de pronto, cuando se trata de citas textuales, en muchos casos, puedo introducir después de los dos puntos con mayúscula, ¿no?
Tampoco significa que toda cita textual deba escribirse con mayúscula, ¿eh? Pero es lo más habitual. La mayoría de ellas se suele escribir con mayúsculas. Pues lo que acabo de decir, Pineda, ¿no? Si tu intención es reproducir o querer hacer notar que estás reproduciendo palabra por palabra lo que alguien más dijo, evidentemente tendrías que colocarlo entre comillas, ¿no? Efectivamente. Para ese contexto, sí. Lo más adecuado sería el uso de comillas. Tercer uso, después de fórmulas de saludo o cortesía en cartas y documentos, también vamos a escribir dos puntos. Entonces, siempre que escriban algún documento, un correo, una carta, deben, ya conocen la estructura, ¿no? Debe haber un saludo y después del saludo tendrán que escribir dos puntos y después en una línea aparte, en un punto y aparte, tendrán que escribir el cuerpo del documento o el cuerpo de la carta o del recado. Muy señor mío, el saludo, dos puntos y aparte iniciamos el cuerpo. Le agradeceré si se sirva a tomar su cargo. O el ejemplo de abajo, amiga mía, dos puntos y aparte iniciamos el cuerpo del documento. Espero que esta carta te encuentre bien, ¿vale? Entonces ahí tendríamos estos aspectos. Ojo, hay varios usos más, definitivamente hay otros usos y lo mismo sucede con la